Buenas tardes a todos. Hoy se nos fue la canción de Conversando con Libby Duque para otro lado, pero qué rico. Aquí estamos con una agradable sorpresa. Qué bueno por esta tarde maravillosa en la que estamos todos juntitos y aquí con un programa espectacular. Así que vamos a ir esperando a cada uno de ustedes que vayan entrando, que vayan llegando. Yo quiero dejar un momentito, un tiempito que vaya entrando la gente para que te reconozca. Y me vayan contando ustedes, bueno, ¿se les parece a alguien? No, sí, ella es, la del alfarero. Precioso programa, hermoso programa que tuvimos. Ahora está empezando a entrar nuestra gente desde Colombia, así que un abrazo bien grande a mi esposito también, mi primero, déjame decir, mi esposo es el primero que entra. Como debe de ser. Como debe de ser. También Leito, Dios te bendiga, Dios te guarde, estamos bien contentos. Pues yo quiero que, mira, tenemos ya 6 personitas. Quisiera que otro poquito más, comparta, Pastora Lina María Giraldo en Colombia. El Señor te bendiga, Dios te guarde. Y estamos aquí en esta tarde maravillosa, esperando que vayan entrando nuestros amigos, nuestra gente. Oye, mira que Dios me ha dado un privilegio bien grande contigo, tenerte en esta tarde, porque Dios sabe lo que hace, ¿no es verdad? Mira, a mí me trae a la vida. Sin duda. Nos hacemos amigas, por cierto que me hiciste una taza. Pareciera circunstancial, pero sabemos que no hay casualidades. Bueno, para mí fue la sorpresa porque yo pensé que ella lo iba a hacer desde su casa y resulta que llega knock the door y hoy estoy yo en otro set. Yo no pensaba de verdad de que ella fuera a estar conmigo, pero ahora sí te quiero dar la bienvenida. Esa era la intención desde un inicio. Bueno, buenas tardes a todos, un placer estar con Libby y tener el placer no solo de este encuentro que, como dijimos, no es la bendición. Y que no es casualidad. Nosotros sabemos que hay diosidencias y nosotros no teníamos ni idea, pero el Señor, que todo lo sabe, todo lo puede, ya nos tenía reunidas. Exactamente. Y no quisiera hacer un comentario. Si de pronto nos ven o a mí me ven que estoy, de todas las personas que están intentando conectarse, queremos decirles, sí, ya estamos aquí, sí, ya estamos al aire. Exacto. Y listas para compartir lo que el Señor nos ha dado para traerles. Yo estoy súper contenta y está Nancy, ¿cuál es el apellido de aquí? No, Negrón, bienvenida, Nancy, es de tu lado. Somos Conversando con Libby Duque, es una... tú has visto mis videos, claro, el trabajo que Dios me ha dado por 2 años y medio, ya vamos a cumplir 3 años, nació en la pandemia. Como era mi hermano con el COVID y yo tanto dolor y todo lo que he sabido pues lo he aplicado aquí. Y que estoy haciendo este trabajo maravilloso es diciéndole a la gente, hay un Dios que existe, hay un Dios verdadero que puede cambiar nuestra vida. A mí me cambió no solamente el dolor, sino mi pasado, mi vida, lo que yo hacía, porque no era buena pichita. Nosotros cuando venimos al Señor no somos buena pichita y Dios... pichita quiere decir no buena persona. Nosotros decimos en Colombia. Nosotros también en México también. Bueno, entonces yo les quiero dar la bienvenida a todos ustedes y Dios nos ha juntado. Dice que Dios los cría, como Dios los cría y no, ¿cómo es la cosa? Dios los hace y ellos se crían. Exacto. Okay. Entonces, para mí es un privilegio de parte de Dios mandarle un saludo a todos y los invitamos a que vengan a Conversando con Libby Duque. Temas todos no somos religiosos, pero de lo que Dios hace en la vida de las personas, tenemos de todos los temas. Tenemos gente que ha matado gente que ha estado en la cárcel, gente que Dios los ha sacado de 40, 50 años de cárcel y después vienen a contar su testimonio. Estuve solamente 5 años, 7 años, hoy son pastores, o sea, de lo más vil y menospreciado, Dios levanta, Dios levanta. Entonces yo quiero darte las gracias, hiciste el alfarero hermoso, tengo mi tacita hermosa. Gracias por haberme regalado esa taza. No me la vendió, me la regaló. Pero yo quiero que te presentes y que digas de dónde vienes, qué estás haciendo acá, que me tomaste de sorpresa, pero eres bienvenida a mi hogar, a mi casa. Muchas gracias. Mira, soy mexicana, casada con mexicano. Nosotros tenemos ya casi 30 años fuera de México y tenemos 3 hijos. Y estando en Orlando, tenemos ya casi 6 años. Y bueno, ustedes viajan mucho, ¿no? ¿Verdad? Nosotros viajábamos mucho,
Por el trabajo de mi esposo, en los primeros casi 10 años, era un año, un mes, un año, 2 meses por país. Entonces brincábamos de un país a otro país a otro país. Yo sabía dónde me embarazaba, lo que no sabía dónde iban a nacer. Pero el Señor siempre estuvo ahí, estuvimos de la mano con, como dice su palabra, con cuerdas de amor, nos traía de un lado a otro, de un lado a otro. Y a grosso modo yo te podría decir que tengo 3 hijos. Y los hijos son una bendición de papá Dios. Sin duda. Pero déjame decirte, yo no tuve hijos, pero tengo sobrinos que ahorita, por ejemplo, mi hermano menor está ahí. Y viven, ¿sabes qué te voy a decir algo? Vamos a tocar un tema un poquito como que picante, caliente, porque lo dice la verdad con amor. Y vemos una iglesia y vemos un arco iris. ¿Y será que va a llover? ¿Será que llovió allá y cerró aquí? Vamos a hablar de algo que nos conlleva. Yo tengo mi familia en Brasil. Mis niñas, una tiene 18 años, la otra niña tiene 18. Y llegaron a Brasil, donde es despampanado todo, y la verdad que es más la propaganda, porque donde vive mi muchacho, que es como mi hijo, me dice, sí hay muchas cosas que se ven de destapado, lo que sea, pero no es tanto. Tal vez en Brasilia sean las cosas diferentes. Entonces, tú tienes 3 hijos, te casaste, todo el mundo quiere hijos, yo quise, Dios no me lo dio, pero tengo sobrinos, los amo, los quiero. Tú tuviste la oportunidad de crecerlos, claro, de formarlos. ¿Qué es lo que una mamá como tú piensa cuando está embarazada, tengo un hijo? Y esto es con todas las mamás. ¿Eras cristiana en ese entonces o...? No, bueno. No, pero te cuento y te contesto. Yo tengo la bendición de tener 3 hijos. Niña, niño, niña. La bendición. Sí, la bendición. Y sabes una cosa, te platicaré a corto en el tema de mi primer embarazo, mi primera hija. Yo me embarazo en otros países que decíamos, yo me embarazo en Saudi Arabia y por fechas, vamos nosotros calculando, nuestros hijos, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de programar a los hijos, aunque en realidad nosotros nos alineamos a los planes de papá Dios, ¿no? Porque los tuvimos en el tiempo de buscarlos. Empezamos, gracias a Dios, incluso a ponernos en cuidado, alimentación, dejar que nos gustaba el traguito, el cigarrito, y lo dejamos para embarazarnos. Y nace mi hija, la mayor, antes de que naciera, yo empiezo ya sabes, cada eco que te hacían, oiga, ¿quiere que le diga qué sexo es? No, no me lo diga. Y yo decía, no me lo diga porque yo sé qué es. Mi abuela materna se llamaba Carolina. Entonces yo decía, yo sé, mi hija, la primera será una niña y se llamará Carolina, como mi abuela. Y Carolina significa mujer valiente. Y bueno, nos toca, voy a hacer una escala en México porque mi esposo le hace un cambio a Brasil. Entonces cuando hago la escala en México, yo ya llevo con casi los 6 meses de embarazo. Me faltaban 3-4 días para el 6º mes de embarazo. Entonces la idea era, me quedé en Guadalajara del 6º al 7º mes, para poder ver a mi mamá, a mis hermanos y alcanzar a volar, que los 7 meses te dejan volar. Esos eran nuestros planes, los planes de Dios eran otros, porque arrancando el 6º mes, empiezo con contracciones. Me hicieron una cantidad de exámenes y a grosso modo te cuento que de los diagnósticos más light fueron que nuestra hija tenía espina dorsal bífida, que tenía hidrocefalia, como cosas así como... O sea, estamos hablando no venía correcta, no, venía deformada. Según a partir de ese momento, porque yo todos los ecos que traigo de Saudi nunca me revelaron el sexo, pero todo el desarrollo era perfecto. Claro. Entonces en ese momento, y yo hoy, 25 años después de la edad de mi hija, logro comprender, pero perfecto, en estos planes de Dios. ¿Por qué? Y tiene que ver con lo que vengo a compartir contigo y con los demás. Y te quiero agradecer de verdad, de corazón, y ante Dios te lo digo, porque tenemos ahora muchas, como que hay una presión, como que hay algo que está sucediendo en la vida, hay un cambio de vida con los niños, con nosotros los adultos, con nosotros, los que quizás no es que no estemos de acuerdo con ciertas cosas. Nosotros no estamos de acuerdo con alguien que mata, con alguien que roba, con alguien que
que está haciendo lo que la palabra nos enseña a nosotros. Tenemos los 10 mandamientos y esos 10 mandamientos, si yo los rompo, pues yo tengo un castigo. ¿Me entiendes? Y también entonces hay cosas que la palabra de Dios, porque nosotros lo que hacemos es seguimos lo que la palabra dice. Entonces, quiero que me digas en tu vida de tu segundo hijo, tu tercer hijo, ¿qué es lo que pasa? Porque nosotros estábamos hablando acerca de este tema, que lo vamos a traer y lo tenemos que aclarar, con todo respeto y con todo cariño, y por eso dice la verdad con amor, porque no estamos atacando a nadie, no estamos haciéndole daño a nadie, estamos contando una historia, como la he contado, de alguien que era lesbiana en una cárcel y se convirtió a Cristo. Yo tengo muchos testimonios en YouTube, a Libby Duque, hombres que acabamos de tener el testimonio de un pastor que es metido con el Señor, casado con una preciosa mujer, había sido amante de un capitán. Entonces, pero Dios lo saca de ahí, Dios lo rescata. Entonces yo quiero que entremos al tema porque es un tema que nos va a tocar a muchos. Y lo adelanto porque pues, claro. ¿De qué van a hablar estas? ¿Recuerdas que yo te dije que había un punto en el que hoy entiendo al cabo del tiempo que tenía que ver? En aquella época, bajo estos diagnósticos de esa hija, me dicen entonces, mira, hay oportunidad de que abortes porque viene con una situación muy crítica. Wow. Por supuesto no me digan, yo todavía no sabía qué sexo era, y no me digan, pero como venga, así la quiero. Porque Dios no se equivoca. Aún que viniera con alguna situación de salud, había una razón por la que tenía que nacer así, y había una razón por la que yo tenía que ser su mamá. Entonces, esta hija nace totalmente sana, nace a los 8 meses y perfectamente sana, completa, de todo. O sea, no tenía ninguna... De todo lo que nos dijeron, de todos los siguientes exámenes que siguieron haciendo, y me tuvieron que estar tratando de aguardar que no naciera de 6 meses, mucho menos tampoco de 7, bueno, llega a los 8 meses. Pero ahora te voy a decir de ese brinco de puede usted abortarlo porque puede venir con una malformidad como lo que es hidrocefalia. Ahora vengo a la actualidad y ahora vengo a mi realidad. Esta verdad con amor nace de esto, Lili. Yo soy una mujer cristiana y soy una mamá con una hija transgénero. Ok. ¿Y qué es transgénero? Transgénero, hoy por hoy se conoce y se denomina a la persona que su visión interna, como se identifica, no coincide con lo que ellos se ven. Se ven en un espejo o se ven a sí mismos. Es decir, yo tengo en mi autopercepción, me percibo como hombre, pero biológicamente soy una mujer. Y a la hora de hacer el match, a la hora de que esto encaje con la realidad, pues está este desacuerdo, ¿verdad?, en nuestras mentes. Okay. Quiero hacerte referencia a este punto. Hoy lo conocemos como ideología de género, que no solo es un tema que pasa en familias. No, es un tema que hoy nos compete a todos. A todos, sí. Sí, porque déjame preguntarte algo. Tú que estás viviendo este problema y por qué yo me avancé un poquito, porque es que no se trata de que estemos haciendo juicios. Esto no es por juicio. El único que podría hacer juicios es Dios. Sin duda. Correcto. Pero como madre, yo no tengo hijos. Dirías tú, pero el individuo que no tiene hijos no puede hablar de eso, ¿le duele o no le duele? Claro que sí, porque es una sociedad de presión, es como le dicen, un pressure, ¿no? Entonces, para ti que eres mamá con una hija transgénero, que hoy en día como que nos están entrenando que eso es normal. Entrenando e imponiendo. Imponiendo, porque yo tengo 67 años y yo nunca he visto tan fuerte. Y déjame decirte algo, que Dios me permitió estar en una iglesia donde iban muchachos que tenían sus amantes, sus novios, sus amigos, y yo nunca he sido homofóbica, yo respeto. Y estuve ahí y nunca me acusaron de homofóbica. Pero no es la realidad, es lo que yo le dije, a mí nadie me va a imponer algo que yo no creo, Ahí llegó la Biblia, me decía, llegó la Biblia, y decía, yo soy quien soy, no lo voy a negar, y tal vez me estén viendo, muchachos.
Pero, y quiero que me digas, ¿cómo para ti se convierte esto en algo que tú dices, al fin que tú me dices, es que yo no lo puedo aplicar, porque están metidos aquí, pero tienen otra cosa acá, correcto, si estoy mal entendiendo. Sí. Ok, Déjame partir. porque tú eres madre, lo rectifico, sos mamá, yo no, yo no, dime. Fíjate que quiero arrancar en esta parte compartiéndoles a todos. Mi hija empezó con este proceso a partir de arriba de los 18. Estaba esperando tener la mayoría de edad para empezar. Pero antes tú no le habías visto un cambio. No, pero normal. Voy a partir ¿La de iglesia? Sí, voy a partir de aquí, mira. De entrada, yo creía que yo iba a hablar del caso de mi hija, iba a compartir toda la vivencia, todo el dolor, todo el proceso. Pensé hace tiempo, desde entonces pensaba, voy a compartir este milagro ya hecho testimonio. Y mi hija hablará desde donde el Señor la busca y la encuentra y la trae. Y pensándolo así, yo espero, sigo confiando en el milagro y sé que si no tiene un proceso y un milagro para cada quien. Pero en la medida como voy viendo cómo va evolucionando el mundo y cómo son siendo atrapados, arrebatados los hijos de nuestras caras, en nuestras narices, el Señor me lleva a compartir y decir, tu hija hablará de lo que yo haga en ella, cosa que declaro y confío desde hoy, sé que el Señor obrará. Pero hay una parte que a mí me hace ser responsable de lo que yo he vivido, y es compartir lo que justamente todo este proceso de dolor y por qué tenemos que estar con las antenas abiertas, todo. Yo dije en un principio y escribí, ¿por qué es un tema tan importante? Porque nos compete a todos. Es necesario por los padres que están viviendo esta situación como yo. Y muchos padres que están viviendo esta situación como yo no son creyentes. Y hay un punto bien importante ahí. También por los padres que están claros en la verdad. Y aún con la verdad es doloroso el proceso. Es desgarrador y hay unas partes engañosas. También este tema es importante, nos compete a todos como familiares, amigos, vecinos, maestros. Porque, dice la expresión muy mexicana, porque sin querer queriendo, nosotros podemos fomentar o reafirmar una conducta que nosotros, no por ser familiares, no por ser tu carne, puedes nada más hacerte al mundo y dejar que corra, y tú no sabes hasta qué punto tu punto como vecina, como maestra, como amiga, como tía, era importante decirlo y de haber detenido un error y una situación que no termina ahí, no se arregla ahí. Entonces, por eso es tan importante compartirlo. Voy a partir de aquí. Tú me preguntaste hace rato, cuando yo me embarazo, ¿soy cristiana? No era cristiana. Pero el Señor, en su inmensa misericordia, desde que yo era pequeña, siempre el Señor estuvo aquí, hablando a mi oído, siempre. Yo era católica y católica creyente de meterme en mi Biblia. Y sabemos que no es algo como tan práctico, ¿no? Como tan común. Pero yo iba enamorándome del Señor desde la palabra. Y hubo muchos, no quiero compartir solo todo el proceso que el Señor hizo en mí, porque Él ya siempre tenía una voz de amor, siempre tenía su cuerda de amor en mí, siempre. Y mi esposo y yo, no solo al casarnos, desde el hecho de ser novios, hablábamos, yo le compartí a mi esposo de este nudo de 3. El Señor, Él y yo, era un nudo de 3, que dice la palabra no se va a romper. Entonces, yo siempre habría creído que todo este tema de las decisiones o las diferencias en nuestra sexualidad, cada quien en su habitación, pues es libre de hacer como cada quien quiere. Sí, eso es cierto. Al final es libre albedrío. Yo veía, en la medida que iba creciendo,
Y me tocó tener algún familiar cercano, sí, algún tío, algún sobrino, algún niño de enfrente que tú dices desde que muy pequeño era afeminado, ¿sí? No, no estoy hablando de aquel que hoy comúnmente decimos salir del closet, estoy hablando de lo que todos hemos visto al cabo de nuestra Por vida. muchos años, sí. Exacto. Y yo creía que las personas, y bien, después me empiezo a documentar y efectivamente hay un patrón no determinante. Eso yo empiezo a descubrirlo aquí. No es determinante, pero hay un patrón. Que normalmente, ¿qué pasa cuando estamos en una pareja y hay un padre ausente? Emocionalmente o físicamente. Hay una afectación cuando nuestros hijos, los pequeños, empiezan a proyectarse en esta figura que está o no está, en la que me modela en lo que es ser un hombre en el sentido de la palabra y lo que es ser una mujer en todo el buen sentido de la palabra. Y digo en el buen sentido es no el hombre papá machista, golpeador, borracho, misógino, no estoy hablando de eso. Entonces, a lo que voy es que yo veía... La figura paterna. Exacto, pero había un patrón que yo iba como detectando, siempre tenía como las antenitas ahí. Sabía por parte de la palabra lo que el Señor creó, y lo que el Señor creó, yo lo vuelvo a reconfirmar, pero ahora otra vez desde mi propia carne. Hago referencia a esto por lo siguiente. Mi esposo y yo pudimos, con la bendición del Señor, hemos tenido un matrimonio muy bonito, no perfecto, Sí, muy bonito, pero a lo que voy es, mis hijos crecieron en una familia funcional, porque vemos que esto... No disfuncional. No disfuncional. Funcional, que es... Funciona. Funciona en que no se necesitaba ni de grito ni de sombrerazo, en que el Señor estuvo presente para mis hijos, aún todavía no siendo cristiano, para nosotros, en mis hijos era normal en la noche leer nuestra palabra y leerlas un poquito y hacer nuestro... Ya con tus 3 hijos. Con mis 3 hijos. Y eso cuando va llegando uno, va llegando y otro y el otro. Entonces para nosotros no viene a ser en ese sentido, desde tal edad que ya fuimos cristianos, no, entraba. Entonces voy a contar este proceso. Mi hija nace en este matrimonio funcional, papá y mamá presentes en todos los sentidos. Quien nos conoce familiarmente, quien nos conoce en la congregación, en nuestros vecinos de años, gracias a Dios tenemos amigos de 15, 20, 30 años o más, saben de lo que yo estoy hablando. Insisto, no somos una familia perfecta, pero sí somos una familia con el Señor presente en nuestras vidas y un matrimonio funcional, con respeto y con amor, gracias al Señor al día de hoy. Mi hija nace y crece, mis hijos igual nacen, se desarrollan, vivimos todos felices y hay tantas épocas hermosas, toda la adolescencia. Yo fui felizmente mamá, he disfrutado ser felizmente mamá. Yo creo que es una de las misiones que sin duda el Señor conmigo me he deleitado en ese regalo. He sido una mamá muy bendecida. Saberme mamá es uno de mis grandes placeres, ejecutarme como mamá. Pero mi niña era una niña desde muy pequeñita muy fuerte de carácter, pero fuerte y con convicciones. Yo sí, cuando era pequeña, Cuando dices convicciones, era fuerte en lo que ella decidía hacer y nada la sacaba de él. Sí, Esto es lo que quiero y lo voy a lograr. Claro, y ella iba para ahí. Y al día de hoy... Pero era femenina, era... ¿Sabes qué? Mi hija era... yo nunca he conocido a nadie con una vocación tan clara para los animales como mi hija. O sea, tú decías, es que no puede hacer otra cosa más que veterinaria. Porque a todos nuestros hijos les ha gustado el perrito, el gatito, ¿no? Es como así, a todos les encanta el perrito. No, yo estoy hablando de mi hija que es el perro, el gato, la serpiente, la araña y todos los animales que tiene, que ha tenido. De ponerse las lagartijas, nosotros que vivimos en Florida, colgarlas así como aretes y le quedaban pendientes 10, 15, llenarse los brazos, quieren rodarse una serpiente porque va a salir a dar vuelta en la patineta descalza. Yo decía, cuando era pequeña y jugábamos, por supuesto, viendo las películas de princesas, mi hija siempre buscaba cuál era el animal de la película. Y si era Cenicienta, que tenía que ser el perro. Y si era siempre. Y mi hija, yo decía, es una combinación, todos hemos visto Pocahontas. Esa era mi hija.
Pocahontas, Tarzán, en esa libertad. Mi hija era feliz en descalza, en short. Por supuesto, su infancia normal de vestidito, de peinarla, muy coqueta, su cabello largo, todas esas cosas hacía. Pero era esa niña fuerte, segura, de meterse a un kayak, de ponerse a pescar, pero era así, amante de la naturaleza, libre. Y mientras eran las cosas estructurales normales de cada familia, así funcionábamos y era perfectamente funcional, igual que los otros dos. Pero mi hija, cuando empieza por ahí como de los 12, empieza a tener como una adolescencia, un despertar muy complicado. Muy complicado. Y cuando digo complicado era cosas que había hecho toda su vida y que para nosotros eran normales. Pongo solo un ejemplo porque se me puede ir la tarde entera. Pero cosas como, por ejemplo, ok, terminamos, oramos, todo el mundo a lavarse los dientes para irnos a acostar, porque eran como los horarios que se llevaban, ¿no? Dormirse todo muy temprano. Y era como, yo no me voy a lavar los dientes hoy. Pero era como de repente, hoy yo no me voy a lavar los dientes. Y para mí era como, ay, qué chistosa, está jugando, ¿no? Entonces, vas, mi amor, Carol, venga, a lavarse los dientes. No, yo lo dije, hoy no me voy a lavar los dientes. Cuando yo la empiezo a ver como, o sea, como por... No, pues porque yo ya me di cuenta que no me hace falta y entonces no me voy a lavar los dientes. Ok, bueno, vamos a discutir de otra cosa, pero ahorita te vas a lavar los dientes. Al día siguiente era, soy alérgica a la leche. A la semana, el mar nunca me gustó. Es más, soy alérgica a todo, o sea... Entonces, empezó a buscar cosas que ella quería rechazar, que nunca lo había hecho. Jamás, o sea, ese clásico niño que saca lo del mar de las 10 de la noche y saca lo del mar, pero llegó así. Había como cambios, pero unos cambios que tú decías, empezamos como, ok, plan A, plan B, y empiezan a transcurrir los meses, ¿sí? Y empiezan a transcurrir las semanas, los meses y los años. Pero tú no dirías ahí, ¿esta se volvió rebelde? O porque es que dicen que de los 12 a los 18 es la hora, el tiempo peligroso para su rebeldía, y los padres como que se quedan calladitos dejando que sus hijos hagan lo que ellos quieren. Bueno, te cuento que hasta ahí... ¿Tú te callas? No. O sea, yo no soy calladita ni en la realidad, ni en carácter. Es decir, si, vamos a suponer, papá está viajando o papá de repente nos dijo algo, o sea, yo me voy a esperar a... Bueno, vamos dejándola a ver si se le va. O sea, no. Okay. En eso, no. Las estructuras y las reglas siempre fueron claras en casa. Lo siento, pero aquí nadie se queda. Si vamos todos al mar, vamos todos al mar. Ya está todo subido al carro, Carol, mira, ven. No. Pero era como, empezó yo a notar que era como un enojo. Al principio era, es que yo empezó la adolescencia. Y yo le decía, empieza la adolescencia, es que es lo que te estoy diciendo. Sí, pero para nosotros era tal cual, que empezó la adolescencia. Exacto. Y era este proceso de adolescencia que tanto habíamos oído. Y en nuestras conversaciones, mi esposo y yo era como, ok, yo me acuerdo cómo fui de adolescente. Yo era un tipo como Carol en la niñez. Yo vivía descalza y la patineta y la bicicleta. Se parece a mí. Y raspada de todo y jugando con los ajolotes y no tenemos o sea, para mí era normal. Pero por supuesto que en la adolescencia yo sí empiezo como con un tic de la parte más femenina, que Carol en ese todavía ni se le había despertado, pero empieza como a conflictuar el todo, a confrontar el todo. Pero yo quiero preguntarte, ¿hay un cambio en vestimenta? No, cero. O sea, va de derecho. No, ahí estamos viendo una jovencita pasando por la adolescencia, rebelde. Friegaquerito, dijéramos en mi tía, así. Entonces... es diferente, pero bueno. Sí, es diferente, pero bueno, me voy a entender. Entonces, mi esposo y yo siempre nos hemos tratado de poner de acuerdo, por lo menos los temas se van a hablar. A ver, mi amor, yo pienso en esto, de plan A, plan B, plan C. Y si le damos el premio y si le ponemos la motivación, y si yo decía, pero ¿por qué le adelantamos el premio? Más bien es al revés, y si se lo va ganando, veíamos. Y entonces va por plan B y no funciona, pues el C. Entonces empieza cada vez a crecer y hacerlo más conflictuarlo en serio. Pero a conflictuarlo sin sentido. Sin sentido, y cuando yo digo sin sentido era, hablábamos de todas maneras y yo le decía, a ver, Carlos, mi amor, explícame algo. ¿Sabes cuántas personas, mira a tus primos,
Tú has ido a México, has visto a la gente que tiene tantas necesidades. Tú te sabes muy bendecida con papá, mamá. Estamos hablando de que estamos yendo de paseo ahorita a Disney, porque era cumpleaños, nosotros vivíamos en Miami. Es cumpleaños de tu hermano, por ejemplo. Y entonces era sorpresa. Todo el mundo en la mañana, mientras yo había hecho la maleta escondidita, no voy a ir. O sea, tú decías, estamos hablando de Disney. Y cuando digo hablando de Disney, que me tocó escucharlo en alguna vecina, mis hijos están hasta acá de ir a Disney. Yo decía, ese no fue mi caso, porque nosotros no veníamos a Disney por quítame estas pajas. Como tampoco se compró un juguete o un regalo por quítame estas pajas. Yo les decía a mis muchachos, hacíamos una dinámica desde que eran pequeñitos al supermercado. Mamá, ¿me compras el carrito? Decía, a ver, yo a nadie traje engañado. Yo dije que íbamos a comprar la carne, los frijoles, la leche. ¿Alguien le dije que iba a comprar un regalito? No, pues no. Entonces, tu cumpleaños, Navidad, no. Entonces, con eso te quiero decir que ha sido clara. Bueno, súper clara. ¿Cómo los has por lo menos la sacado? dinámica Sí. era clara. Okay. Y junto con lo claro, yo he hecho toda mi vida, he escrito mis cartitas y mi diario. Tengo 30 y tantos años con mi diario. Entonces, con mis hijos era igual, al día de hoy. Con Carol era, a lo mejor no logro expresarme y yo no logro comprender lo que me dice. Entonces yo le explicaba Hay dolor. Por supuesto. Hay dolor, yo escucho que hay dolor y también muchas personas, si hagan comentarios, por favor, ¿cuántos de ustedes están pasando por esto? Porque este es como una enseñanza, como previniéndolo. Ok, aquí está, aquí tenemos el problema. O aquí tenemos la solución. Si usted dice, yo estoy pasando con lo mismo, con mi hija, con mi nieta, con mi sobrina, o sea, necesitamos prevenirlo porque esto nace de que tú vas viendo cambios de rebeldía en ella. Pero yo quiero que nos vamos al punto de cuando ella ya dice la famosa palabra, me salió el closet. ¿O no lo dijo? No lo dijo, pero... Porque esa es ahorita la palabra. Pero, entonces estamos hablando de una jovencita realmente complicada. Sí, con muchos problemas. Estoy hablando de los 12, pasaditos ahí los 15, wow. Y sí muy doloroso. A mí me queda claro que muy doloroso para los dos lados, no solo nosotros. Porque para nosotros yo decía, ¿qué pasa con mi niña? Me la cambiaron, o sea, nosotros éramos muy apegadas. Entonces era como esa... Y ya iban a la iglesia, ya les hablaban de la palabra. Claro, mis hijos crecieron en eso. Wow. Sí, y entonces era... cuando no podía, entonces se le escribía a Carol, mira mi amor, esto es tan doloroso, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo? Mira, si hicieras esto es por tu bien, no hiciste... ¿Y sabes lo que hacía? Me agarraba la cartita, no la abría, y llegaba el día, yo se la dejaba llegando a la escuela, ¿no? Para que le dieran la... Para poderse comunicar. Mientras, por supuesto, para mí era súper doloroso como este distanciamiento, esta brusquedad de llevarnos. Y ella regresaba de la escuela o en la noche que le dejaba la cartita, al día siguiente amanecía y me decía, aquí tienes tu cartita, no la voy a leer. Era súper doloroso porque cada vez me sentía más lejos de mi hija. Pasa entonces los 15 años. Pero yo quiero decirte algo. Dime. Yo escuché a alguien que me dijo, y yo le pregunté, hace como unos 5 años, si a ti tuvieras un problema de que tu hija te aparece y te dice, papá, yo soy gay, me gusta esto, me gustan las chicas, me gusta la chica de frente, él hoy en día es sheriff, y me dijo, le doy una pela que la voy a matar y luego te la vas a comer o qué vas a hacer con ella porque no la vas a poder esconder. Y entonces él me dijo, aquí yo, en mi casa, yo no permito esto. Claro. ¿Cómo era papá en esta situación? Porque volvemos a hablar del padre que tiene la voz fuerte. ¿Qué hace un papá? Porque hay hombres, pero bien enojones, que si su hijo no hace algo, lo cantan a golpes y los echan hasta muchas veces de la calle. Yo quiero que más adelante contemos todo esto, porque te traje este tema, porque él está hablando, la niña tiene unos 12 años y estamos hablando de esto hace 3, 4 años. El mundo viene evolucionando y viene, pero con todo esto del crecimiento del mal y trayéndose y tragándose. O sea, nos están entrenando, nos estamos viviendo en una situación. Yo ya vengo entrenada, porque yo ya estuve, no soy lesbiana, no he sido gay, no he sido nada de eso, pero yo estuve allá adentro compartiendo con él. Y déjame decirte algo.
cuando estaba niña, mi babysitter era una persona que era gay. Y no, pero no estaban las cosas como están ahora. Y te estoy hablando, le estaba contando a mi esposo, si yo tengo 67 años, ¿cuánto hace que fue? 55 años, 55 años, 65 años, 67, más o menos si tenía 12 años. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Porque yo veo que tú nombras el nombre, dices el nombre de tu hija, y por lo que veo ella es que tampoco le importa que tú cuentes la historia de ella. Te voy a aclarar. A ver, Aquí bien. Sácame de todas las dudas. Te contesto la primera. Dale. Gracias a Dios que el Señor que no se equivoca. Mira, ¿te acuerdas que yo te decía que el Señor siempre me tenía de un hilito? Sí, yo empiezo por ahí de la primaria, siendo católica, empiezo a orar por mi marido. Y empiezo pidiéndole al Señor que me bendiga con un buen hombre, con un hombre amoroso, trabajador, que yo lo pueda amar y admirar desde la primaria. Y quien lo conoce y quien se sabe esta historia, mis hermanas, por supuesto, sobrinas, es el Señor contesta las oraciones. Y mi marido es de una pieza. Y cuando digo de una pieza, él nunca ha arreglado, ni arregla las cosas, ni a golpes, ni a gritos. Entonces, los muchachos siempre crecieron con un papá firme, sí, sin necesidad ni de gritos, ni de gritos, ni de... O sea, no hubieron golpes, no hubieron gritos, no hubieron que tú sepas que la violaron, que un papá borracho, nada de eso, porque tiene un trabajo que... Gracias a Dios, no. Y te voy a decir, por el trabajo de mi esposo yo siempre tuve la bendición, sabes, de poder estar en casa. Entonces yo fui una mamá presente en todos los sentidos. Yo te llevo a la escuela, yo te recojo de la escuela, yo te llevo a la natación, si estamos en el mall y vamos al baño y yo todavía tengo y ya voy de la carriola, yo no le digo a la mayor, lleva a tu hermanito al baño. O sea, no entregaste y por cierto, porque ella es la mayor. Exacto, mismo decirle que va porque se aburrió. Hay alguien que me hace un comentario aquí, dice, Lucy y su esposo son bellas personas con grandes corazones, bendito sea, bien firme en su fe. Así es. Perdona. No, agradezco los comentarios. Toma ese respiro porque es algo que yo pienso que un papá o una mamá se van a afectar toda la vida. Ese es un golpe que, bueno, me lo tengo que tragar, lo voy a tragar, me lo aprendí, pero yo creo que hay algo porque una mamá, ¿qué es lo que quiere? Nietos, matrimonio, hombre y mujer, lo que sea. No sé si pasa contigo, yo lo hablo por mí. Mira, yo me acuerdo que en mi grupo de amigas, de estos 30 años que tenemos de amigas más, una ocasión platicando me decía una de ellas, ellas grandes amigas, y amigas muy sabias, siempre que sí me bendijo con ellas al día de hoy. Y una de ellas recuerdo que plantea esto platicando de las adolescencias de los hijos. Y yo ya estaba con esto, pero era desgarrador porque era... Pero cuando ella, vamos atrás, cuando ella te dice, ¿qué te dice para ella decir, ok, te gusta o no te gusta, lo tomas o lo dejas? O ¿qué es lo que yo en ese momento está mi marido de viaje, tiene 3-4 días de viaje, le van a faltar 3 días para regresar, y una vecina me dice, oye, necesito hablar contigo, muy cercanas. Su hija salía con mis hijos y pasaban por su casa para la piscina. Una familia, bonita familia. O sea, ustedes eran amigos, muy amigos. Sí, éramos familia de ahí. Sí, de frente. exacto. Sí. Y una familia bonita también. Y resulta que cuando me dijo algo se me lo aquí. Y nosotros habíamos hablado de muchas cosas en los años que teníamos de amigos. Y para hacértelo corto, me dijo, necesito decírtelo porque no sé, creo que es importante que te lo diga. Te digo, algo se me paralizó dentro, algo se me... Y cuando me dijo, quiero que sepas que sé que me dijo mi hija que Carol está saliendo, su novia es la niña de la esquina. O sea, no tiene novia, tiene novia. Tiene novia. Carol ya había empezado en algún momento con un noviecito, tuvo un noviecito. Y entonces no duraron mucho, no sé, 2-3 meses, un muchacho bonito, yo conocí a los papás, tal, pero cuando me dijo de esta niña, o sea, yo te puedo decir, en ese momento para mí no había existido un golpe más grande. Yo no había conocido un dolor más grande hasta ese momento. Y me lo dice en la noche
yo recuerdo que oraba, lloraba, y yo decía, Señor, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Y me pasaban por la cabeza mil cosas. Y yo decía, no puedo decírselo a mi esposo por teléfono porque es algo que tenemos que arreglarlo cuando él regrese. No quiero hablar con mi hija sin que esté presente papá. Entonces fue como 2 días que teníamos que esperar. Mi hija notó algo, no sé, hasta el día de hoy no sé si esta amiguita le dijo, oye, mi mamá habló con tu mamá. Pero, no sé, o Carol me lo notó. Pero tú no notaste alguna vez nada entre ellas dos. No, porque esa niña no era amiguita de invitarla a la casa y tú vas a su casa. Okay. Era la que se juntan en la calle con el grupo. Okay. Pero no era la amiguita que yo decía. O sea, que eran panas, bien amigas, estas... No, que yo te dije, porque te digo, yo sus amigas era como, a ver, reinas, pasen, a ver, nadie tiene por qué entrar a las habitaciones, yo no quiero puertas cerradas, y todo el mundo eran las reglas, ya sabe, ¿no? Entonces, no era una niña que frecuentaba mi casa, que yo dijera, oye, déjame le digo a su mamá. No, o sea, era la niña del skin, de la cuadra, junto con otros. Entonces, algo me notó, sin duda, yo creo, y me dijo al día siguiente, mamá, si quieres decirme algo, dímelo. Wow. Y como he repasado la escena tantas veces, yo me doy cuenta, o le dijo la amiga de mi mamá, creo que le dijo a tu mamá, o me notó algo. El hecho era que en mi cabeza no cabía, yo no podía como pronunciar ni siquiera el nombre de mi hija, así que no se me partiera el alma, sin que yo llorara. Le decía, le dije, mira, Carol, te voy a pedir un favor. Necesito que llegue papá porque tenemos que hablar. Te voy a pedir que por el resto del día, estábamos de vacaciones, te voy a pedir que por el día... No, eso yo nunca lo voy a cortar. Okay. Nunca lo hemos cortado. Okay. No, por el resto del día te voy a pedir que el día de hoy, el día de hoy, te voy a pedir que no salgas de la casa. Porque lo que yo sí tenía claro con esta realidad, hasta qué tan cierta, hasta qué no tan cierta es, mi mamá tiene una expresión y decía, tú no puedes alfombrar el mundo. Yo no puedo alfombrar el mundo en el sentido de decir, yo no puedo tener este control completo. Yo no puedo decirle, nunca en tu vida vas a volver a salir de la casa y no te juntas con la niña de la esquina. Es lo más tonto del mundo. Yo no puedo decirle que nunca más te vas a salir de la casa. Y tampoco me voy a pelear con el tema de la niña, con la niña de la esquina. ¿Por qué? Porque ahorita se llama Pancha, mañana se llamará Juana. Ese no es el tema. El punto no era descargarme ni con la niña de la esquina, ni agredir a mi hija. En ese sentido no era. Llega papá y entonces le digo, ni siquiera se lo medio adelante a mi esposo. No. Llega en la noche, bueno, descansa, cenas, y al día siguiente terminamos de desayunar, que estaban de vacaciones, y le digo a mi esposo y a Carol, les voy a pedir a los dos que se queden un momentito, porque vamos a tener que platicar los tres. Si mi esposo se dio cuenta que algo pasaba, y yo le dije, le digo de cariño Pico, si le digo, Pico, es algo que no te lo puedo adelantar, no es grave o sea, tú no estamos bien, debido a muerte, pero no me preguntes porque necesito como acomodarlo y esperar a que tú llegues. Nos sentamos en la sala y le dije, por primera vez, o sea, yo ni siquiera se lo adelanté, y le digo a mi esposo, tuve la oportunidad de hablar con fulanita de tal, porque siempre las cosas en la casa se han llamado por su nombre. Y estos temas, hago la aclaración, cuando mis hijos eran más pequeños los hablábamos. Y los hablábamos en este contexto. Nosotros teníamos en nuestra cuadra, en la esquina, unas vecinas que ya eran pareja. Y mis hijos, a fin de cuentas, creyentes, sus padres, porque me queda claro que ellos nacen en esta creencia, el Señor es una relación íntima con cada uno. Pero en este inicio, mis hijos sabían nuestras creencias y sabían lo que el Señor dice en su palabra. Y entonces estas parejas, ellos tenían unos perros preciosos. Y de todas maneras, Carol veía a los perros y algunos papagayos. O sea, por supuesto, nunca fue el tema ni de maltratar a las vecinas, y nunca Carol se fue a meter. A lo que voy es, hablábamos de estos temas con mi hija más grande y luego Ricardo. Con también todavía era chiquitita. Pero a lo que voy es que decíamos, nadie tiene el derecho de venir a agredir a una persona que está en estas condiciones. Nadie. O sea, por su orientación Exacto. sexual. Nadie tiene derecho. A mí no me da el derecho ni de la
lastimarla ni de Y de la sobajarla. misma manera de allá para acá. Exacto, Ok. pero mira cómo ha corrido el tiempo. Estoy sacando yo mis cuentas y de cuando arranca todo este proceso, no del tema de ser, me gustan las chicas, no. Ahí te estoy hablando que estamos rozando los 16, 15, los 16 años. ¿Quién habla primero ese día? ¿Tu hija o tú empiezas la conversación? Yo empiezo. De decirle al papá, porque yo le hubiera dicho, mija, como tú estás haciendo tu vida, yo quiero que le cuentes a tu papá. Esa soy yo, Lili Duque. Es que, ¿sabes Mija, qué? ¿por qué no dices, a ver, de qué es lo que tú haces, qué es lo que tú quieres? Yo Mira, hubiera ido ahí. Yo Eres creo- muy valiente, porque yo la canto a golpes. Porque yo tengo que darle la noticia a mi esposo, no por lo que es, sino Mira, porque yo soy la que tengo que ser la vocera. No, o sea, te voy a decir, A ver. yo creo que si en la medida que repaso la historia, creo que hay tantas cosas que hubiera hecho. Exacto. La realidad es, te cuento cómo pasó, y la realidad es que, a pesar de que lo lloré, ese día se me hizo enorme, largo, doloroso desde el momento en que me lo dijo, y tuve oportunidad de hablar con él. ¿Y por qué dolía tanto? Te voy a decir por qué, porque cuando, ¿se acuerdan que les decía que en la reunión de esta amiga, cuando hablamos de las adolescencias, ella decía, uno no debe de tener expectativa, no estoy hablando de este tema, hablábamos de la rebeldía general, uno no debe de tener expectativa con los hijos. Y yo le digo a mi amiga, espera, no, tiempo. No hay nada más ajeno de la realidad que eso. Todos tenemos expectativas para nuestros hijos, para nuestros padres y para nuestros todos. Sencillo, les digo, mira, yo tengo expectativas y altas expectativas en mis hijos. Voy a poner un ejemplo. Tengo expectativa que cuando yo sea una mujer anciana, si Dios me permite ser de larga vida, tengo la expectativa que alguno de mis hijos, mínimamente, uno de mis hijos, si no los tres, pasen a la puerta y digan, mamá, ¿estás bien? ¿Te traigo ¿Necesitas algo del súper? Sí, tengo la expectativa que estén al pendiente de sus padres. ¿Sabes por qué? Porque se les ha enseñado en amor, en ejemplo, porque hemos sido cuidadosos, amorosos con ellos. Y les hemos enseñado con el ejemplo para ellos y para los de nuestro entorno. Claro que tengo expectativas con mis hijas. Y en ese momento, claro que las expectativas se me rompieron. Se me rompieron porque venían cercanas a los 15 años y viendo esta situación, mi hija ya había planteado, si yo no me equivoco, yo siempre tenía claro que mi hija no iba a ser la del vestido ampón y lentejuela. No, nunca fue así. Y para mí era normal, ¿sabes? Porque la vi creciendo como era, libre ella. Más sin embargo, sabiendo esta realidad fue... Tú le dices a tu esposo. Yo le digo a mi esposo. Le digo a ambos. Esta conversación la acabo de tener con fulanita de tal y esto es lo que ella me dijo. Y yo creo, sin duda, que plantearlo así, ¿sabes? Yo tenía en el fondo dos expectativas. O sea, tú le hablas del noviazgo, ¿no? Que es transgénero. Tú le dices, No. Mi hija tiene novia ahora. Exacto. Ok. No, yo no me atrevía. Pasaron años para que yo pudiera decir novia o para yo poder decir la palabra lesbiana. Yo no la podía pronunciar. No la podía pronunciar, ni para mí misma, con eso te lo digo todo. Entonces, cuando yo digo, se supone que tú estás teniendo una relación sentimental con la chica de la esquina. Sí, ok. O sea, yo no me cabían las palabras. Y por supuesto se lo digo con el alma partida, pero sí tenía dos expectativas. Yo creo que por eso justamente lo planteé así. Tenía la expectativa que me dijera, no mamá, no va por ahí. No, a lo mejor esta fulanita se equivocó, malinterpretó. Y también tenía la expectativa, que esa expectativa no pasó. Mi hija lo confirmó. Llanamente, sí, mamá. Esa es la chica que me gusta y con él. Sí, papá. Su padre, por supuesto, se quedó así de una pieza. Así no. Y la segunda expectativa sí tenía que ver, ¿sabes? Con que al momento de yo ser directa y clara como siempre hemos sido, tenía la expectativa de que le diera vergüenza decirlo, de que le empezara a confirmarlo. Pero fue muy duro ver que no, efectivamente, esa chica es con la que me gusta, con la que estoy saliendo. No dijo, nunca, gracias a Dios, nunca ha sido ninguno, ni de grosero, ni de majadería, bastante bien. Pero
era como esta actitud, si ya había sido como retadora, era como esta actitud como de, ¿y cómo ves? Entonces, te digo, nunca se han usado las groserías ni las actitudes de, pues mira, pues si te parece, jamás, pero no, yo no vi ni la vergüenza, ni el arrepentirse, ni el que hubiera algo, ¿sabes? Entonces, eso yo creo que dolía más porque no era como, pues si ya venía yo fastidiando la vida de los demás y la mía propia, es decir, ella misma, que venía a ser tan conflictiva que hasta ella misma se caía mal, yo decía, este punto está en la misma línea, no le lleva a mayor vergüenza, mayor empacho, dirían en mi tierra. Y mi esposo habla y le dice, tú sabes que esto no es como deben de ser las cosas. Tú sabes en lo que nosotros creemos. Dios tiene un plan para cada uno. Yo no estoy atreviéndome, ni jamás podrías decirle a nadie de lo que está representado en esta bandera tricolor, multicolor hoy por hoy. Yo no me atrevería a decirle a alguien, te voy a decir por qué fulano nace, se hizo, se cambió en el camino. Yo no tengo la capacidad. Me queda claro que solo Dios. Y solo Dios juzga y solo Dios sabe el camino. Pero de lo que estoy completamente convencida es esto, mira. Dios es un papá amoroso. Y si algo ha causado el pecado en el ser humano es autodestruirse, se daña a él, daña a su entorno y de entrada se rompe tu relación con Dios. El pecado te aísla, el pecado te separa. Dios jamás, no hay el amor más grande que un padre, un hijo. Y Dios no quiere un hijo segregado. Y sin duda, yo lo digo, Satanás mete la cola, sin duda. Usa cualquier hueco. Y mi esposo, después de decirle esto, por supuesto se quedó, pues, ¿qué te digo? Quebrantado, deshecho. Mi hija le dijo, bueno, papá, ¿me puedo retirar? Sí. Se retira, se va a su habitación. Hasta ahí no podíamos, en el sentido de siendo realistas, a golpes, que tenemos claro, eso no se arregla. ¿Okay? Echarlos de la casa, como hemos visto, hemos sabido personas que lo hacen, no es la solución. ¿Sabes por qué? Siempre tuvimos claro, vuelvo, no hay amor más grande que el de un padre y una madre. Y tu hijo podrá hacer esto o aquello, pero tú nunca vas a dejar de amar a un hijo. Gracias. Nunca lo vas a dejar de amar, sea lo que sea. ¿Acaso nosotras y cualquiera que ha venido a los pies de Cristo, y no venimos por nuestros méritos, ojo, venimos porque nos amó primero, porque nos perdonó desde lo que cada uno hemos sido? Si para Él mismo, Él no nos ha desechado, ¿quiénes éramos nosotros para desechar a nuestra hija? Jamás. Pero sí fue muy doloroso darnos cuenta que prohibirle la salida no era la solución. Sí, tratar de hablar con la verdad, seguir hablando con la verdad, seguir hablando con la palabra y seguir hablándole desde el amor. El que iba a ser y va a ser el cambio es solo Dios. Nosotros no lo íbamos a hacer. Entonces, en nuestra casa, a pesar de ser un país, venir de un país latino, en nuestra casa nunca se hablaron, no hubo expresiones misóginas no, peyorativas, que eran muy comunes en mi país, que si es mariquita, que si es machorra, jamás. En nuestra casa nunca se pronunciaron palabras, jamás. Yo quiero darte un break a ti. Yo sé que te dobla tu voz y te duele, y es algo que yo quiero que la gente entienda. Lo hemos dicho, no estamos a contra de nadie, sino que es muy claro que si leemos la Biblia nos dice Dios creó hombre y mujer, y tú lo dijiste, expectativas hay. Yo casi trato de no tener expectativas porque me llevan a la ansiedad de que estoy esperando algo por algo.
Entonces, sí, hay que frenar la expectativa, la pero expectativa es no nuestra es buena, pero es naturaleza. la naturaleza de uno. Claro. No tener expectativas porque eso va a causar dolor. Va a causar lo que está pasando ahora. ¿Cuánto tiempo, cuántos años tiene Caro? 25. 25 años. Estamos hablando de esto hace 10 años. ¿Correcto? Ella tenía 15 años. Todavía para ti veo que tienes una daga en el corazón que todavía hay dolor. Y yo pienso que los padres, hay tías que uno o sobrinos que uno ve y dice, esta como que, no es verdad, pero el llamado para hacerle a sus hijos es el papá o es la mamá, enfrentarlos y decirle, claro. En este caso tú no vistes que la niña se vestía como varón o que ella tenía, no sé si ella era varona o el varón, la femela ahí, pero el padre, uno no se atreve a decir porque a veces a lo mejor me salgan a mí, bueno, pues para mí eso es normal, ¿no es verdad? Tal vez ahora, porque eso es lo que está sucediendo, que sea normal ver que hay un cierto departamento de ropa para niños que ellos pueden elegir la clase de ropa que ellos quieran, ¿me entienden? Entonces, ¿cuál fue la respuesta y qué está haciendo? Porque yo veo que tú mencionas el nombre de ella como que ella ya lo sabe, ella lo declaró, ella ya lo vive y hoy es bien fácil llegar a la casa y decirle, papá, mamá, me salí del closet. Porque ya ahorita, ¿cómo son? Elos y las dotas o qué sé yo, que es otra tercera palabra, otro lenguaje que se quiere imponer. O que se tiene que imponer. Entonces ya no hay que decir ellos o ellas, no sé, ya los baños son para los dos, no importa lo que sea. Entonces, ¿a dónde vamos a ir en esta sociedad ahora? Es bien importante que la gente se dé cuenta, no es ser homofóbico, sino de que nos entiendan. Yo voy a hablar de mí, yo voy a hablar de mí. Yo tengo 67 años y a mi edad de 67 años, a mí me quieren meter algo así a la fuerza, a la boca. Oye, pues tampoco, ¿qué te pasa? Está bien, entonces claro, pero si a mí me entrenan, si a mí esto me lo hubieran enseñado cuando yo tenía 5 años, pues a mí me parece muy fácil, me parece muy normal. Y yo creo que es lo que te está pasando a ti, ¿te parece? O dime si no, si hubiera sucedido cuando tú tenías 5 o 6 años, que tú ves a la niña con el niño, lo que sea, es normal. Y eso es lo que estamos ahora viendo, que el niño y la niña ya ve que es normal, porque mi papá... Yo creo que ese es el riesgo, ese es justo el riesgo, a eso nos están queriendo empujar, a normalizar lo que no es normal. Y te voy a decir por qué. Esa etapa la pasamos dolorosa, muy dolorosa, pero fuimos caminando. Y por supuesto que era nuestro único sustento, nuestra única roca fuerte, seguía siendo Cristo. No había manera de movernos de él. Si el Señor nos enseñó a usar nuestras rodillas, fue a partir de él. Yo no sabía para qué tenía las rodillas. Dios tiene una promesa bien grande y que yo se lo digo, yo sé que usted es cristiana, yo no necesito decírselo, porque yo siento cuando hablo contigo, esa presencia de Dios, esa manera de hablar a tu esposo, uno sabe cuando la gente te habla, pero es maldadosa ahí abajo, allá, tú no sabes en el fondo. Pero yo hablo con ustedes, nos comunicamos, nos hablamos por teléfono, todo este nuevo mensaje, una mujer que regala comida, va a los altos lugares de donde se vende a recoger comida por cajas, por carros llenos, cocina en su casa para llevarle a los desamparados, para llevarle a la gente que está en las calles necesitada, en el sol, en el agua. Pero esto, yo digo que aquí hay un tercer enemigo que se llama el chancludo o el patas o el diablo, que el Señor lo reprenda. Porque cuando nosotros empezamos a servirle a Dios, nos caen de todo, nos llueve de todo. ¿Qué no puede pasar y qué no puede suceder? Porque sabemos de que hasta los mismos escogidos van a ser engañados. Los mismos escogidos. Entonces, y va a haber gente preparada para estos tiempos y van a preparar gente para los otros tiempos. ¿Ok? Entonces, es el dolor,
yo vi hoy, me llamó mucho la atención, estaba en Facebook y vi una barca. Ujú. Oye, lo viví en mi corazón cuando está la barca, está en construcción y alguien colocó como en los tiempos de Noé. Ujú. Y dije yo, se me hizo tan literal Ujú. que yo me metí adentro de la película de ese flyer. Ujú. Usted, mi hermano y hermana, que se le suben los buenos días y las buenas noches, métanse ahí a compartir mientras que se van a tic-tac y por ahí a darle la vuelta a otro lado. Entonces lo que necesitamos es, si se multiplica la maldad, entonces que se multiplique la gente orando porque el dolor lo tengo aquí. Aquí duele, pero ¿y a los que están viniendo ahora? Ujú. Hay dolor. Ujú. Hay dolor, a mí me duele en mi corazón verte a ti, que te quiebras y cuántos... Ahora, esto no está solamente afuera, esto está en las iglesias. La gente no lo quiere hablar porque no les... Mire, hay mucha razón por lo que la gente se vaya. Mire, yo creo que también hay miedo, pero de todo. miedo de todo, porque no es que agarren a las personas a golpes, ni a No, gritos, no, y a no, sacarles el diablo, y a sacarles... No, no es solución. Esto hay una cosa que es como una presión. Mira, Es una presión acá que está sucediendo. sí, yo, ¿te acuerdas que te dije que en todos estos años de lo difícil, gracias al Señor, mi esposo y yo estuvimos siempre en la misma página? No creas que en algún momento digo, ay, no, sabes que ya, déjala, se cae con esto. O sea, bueno, ¿cómo ha sido? No. Hágame preguntas, por favor, porque si, ay, no, es que la mía no todavía no ha salido, o es que la mía no... O te voy a decir una cosa. Averigüe. Te voy a decir una cosa, y nos pasa, voy a hablar ahora para nuestra comunidad cristiana, que pasa, ahora en mi caso, y hay personas, a mí me ha tocado escuchar alguna vez una persona cristiana, que sabe que son los cristianos, entonces, ¿sabes qué? Algo habrá hecho para que la hija le salga así. O sea, lo voy a repetir yo. Le dicen como cuando alguien está enfermo Como de Job. gravedad. Es que algo hizo. Es que no es cierto. Están robando. ¿Qué le pasó a Job? O sea, son mentiras y por eso los están... Dios los está castigando Claro, con la hija. claro. Ojalá, ojo con eso. No, y ahora te voy a decir, ¿por qué ojo? Porque te acuerdas que yo mencioné que gracias al Señor nosotros no estábamos, no somos una familia disfuncional. Claro, Exacto. perfecta no, pero disfuncional tampoco. Y yo creía, porque lo viví de cerca, en varios casos familiares, que si tienen el padre golpeador, abusivo, violento en todos los sentidos, verbal y físico, por supuesto que mi sobrina que vivía en este ambiente era natural que el día de mañana le gustaran las chicas. ¿Sabes por qué? Algo no le hace sentido de enamorarse, tener un hombre tan hermoso como el que ha tenido en casa. ¿Cuál hombre hermoso? Si ha sido un padre agresivo en todos los sentidos, Exacto. violento en todos los sentidos. No te es casualidad que el día de mañana alguien le pasa la mano y en una carencia de amor, por supuesto diga, ándale, te me haces buena. O sea, y te voy a decir por qué. Porque lo he escuchado incluso con gente que ni siquiera es creyente. Exacto. Que dice, mira, era tal el vacío que yo tenía. Exacto, sí. Y lo escuché con alguien de la farándula, escuchen esto, y no es creyente. Es tal el vacío que yo tenía, que si alguien me pasaba la mano, yo le decía, me caso contigo. Ay, no. Y suena chistoso, Sí, pero hace sentido, te voy a decir por qué. Sí. Porque a pesar de que en nuestra casa mi hija creció apoyada de amor, de cuidados, de apapachos, de paz, en nuestra casa había paz. Mi hija creció en ese sentido. Mis hijos crecieron en un hogar, en un nido, apapachador en todos los sentidos, con defectos, pero con el sentido, el Señor estaba presente. Y eso se notaba, y se notaba porque nuestra gente que ha tenido oportunidad, sobrinos que han venido crecido ahí, estado en contacto, siguen regresando y dicen, este es el nido en que yo me siento y apapachado. Ahora, fíjate tú si es casualidad. Alguien podría decir, yo soy cristiano, soy católico, soy creyente, venga. Entonces a mí no me va a pasar. Pero es que hay un ligerito detalle. No hay nada que le duela más al padre que le pase a un hijo. Satanás es abiertamente
Dice la palabra que es padre de mentira. Él viene a matar, hurtar y a destruir. Y no va a haber nada que le pueda partir más el alma al Señor que le venga a hacer algo a sus hijos. Si usted cree que porque uno es creyente, nuestros hijos, ya olvídese usted de orar y de estar al pendiente y de cuidar, no, hermano, no se fíe. No se fíe, porque nosotros no nos fiamos y nosotros oramos y estábamos al pendiente. Pero hay cosas que nosotros nos sobrepasan en el control. Satanás llega a las mentes de nuestros hijos tan fácil, tan fácil. Y yo le digo a mi marido, aparte de que es tan fácil que pase Satanás por aquí, a través de lo que tú quieres. Se le entra a la casa. Y le digo a mi marido, y peor te la cuento, y nosotros lo pagamos. Anda. Mira nada más si somos los padres, y nosotros se lo pagamos. Y cabe esa la aclaración. ¿Sabes a qué edad mi hija tuvo su primer celular? Entrando a high school. Si estamos hablando del común denominador, mi hija ya era grande para tener teléfono. Estaba como los 18, ¿no? ¿Verdad? 19. Ahora, me voy a ir a concretar a dónde aparece esta situación. Pero, ok, espérame un punto. Ella tiene 15 años, ya van 18, ella sigue en su casa. Ustedes están esperando, o ella está esperando para irse. No. A ver. Mi hija... ¿Y tu padre y el papá cómo reaccionó el día corto? Yo te dije, queda con el alma destrozada. O sea, no si son dice esas nada. veces que, si dice, dijo eso. Tú sabes que eres nuestra hija, que te amamos, pero tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Tú sabes en lo que creemos. Tú sabes lo que el Señor espera de ti. Y ahí se quedó. Sí. Y te voy a decir una cosa, yo repasando la misma historia, yo no me atrevería a decirle dile más o dile menos, porque estoy consciente que le da lo que él es capaz de decir en el dolor que estaba viviendo. Y también por otro lado, lo razonamos, lo platicamos. ¿Qué teníamos que hacer, Liv? ¿Cuáles eran las prácticas? Vamos a ponerle opciones. Estamos de los que hablando- nos escuchan de allá. Estamos La hablando golpeamos. de hace 10 años. ¿Qué avanzamos? 10 años. La corremos. ¿Para qué? ¿Para ponerse a Satanás en bandeja de plata? Porque ahorita nada más era ser lesbiana. En ese momento yo la saco a la calle, solo eso. Si yo la saco a la calle, se la pongo en bandeja de plata a Satanás. ¿Sabes para qué? Para después caer en las drogas para ser abusada, para ser violentada, para... No, esa nosotros no íbamos a cooperar. O sea, ni en la golpiza, ni en correrla, ni en maltratarla. O sea que No. esa es la reacción de un papá. Por lo y de menos... una mamá, de tener a su hija, comprenderla y estar con ella hasta que ella decida qué es lo que va a hacer con su vida, porque ella no había cumplido los 18 años. No, y aparte, nosotros no solo la pauta es hasta que ella diga. Nosotros era dentro de este plan A, B y C que platicamos. Mira lo que pasa, incluso me dice mi esposo, nos quedamos los dos, por supuesto, destrozados hablando, y me dice, ¿y si hablamos con fulana, y si con fulano, y si con el pastor, y si con mi mamá, y si con mi papá, y queríamos como... Que la lleven al que exorcizar. no, pues, de todo, ¿no? Entonces, Ajá. cuando hablamos y hablamos, yo le digo a mi esposo, ¿qué te haces? Le digo a mi esposo, te voy a decir una cosa, mi amor, con todo respeto. Y apenas era nuestra primera reacción de papás, ¿eh? Y le dije a mi esposo, y te lo digo teniendo al Señor presente, a mí no me importa, fíjate lo que te digo, a mí no me importa lo que piense mi mamá, lo que piense mi papá, lo que piense mi pastor, lo que piense el padrecito que nos casó, con todo cariño. A mí no me importa lo que piense el de al lado mío. No, a mí no me importa lo que pienses tú que eres su padre. A mí nada más me importa saber qué dice Dios de esto. A mí no me importa lo que me digan los demás. A mí me importa saber lo que tú dices. Si tú me la diste completa, si tú no te equivocas, a mí qué me importa lo que digan los demás. Tu palabra es clara. Tu palabra es clara y tu palabra es para cuidarnos, para protegernos. Es porque tus planes son grandes, dice tu palabra, grandes y maravillosos. Es como si tuviera el Señor hijos de segunda categoría. ¿Y a qué digo con eso de hijos de segunda categoría? El hijo que decide hacer su vida como quiera, de esta manera, entonces va a quedarse afuera viviendo que otras parejas los maltraten, les hagan. Ese no es el plan del Señor. Ese no es el plan del Señor. Porque estos hombres, yo conozco hombres
hermosos hombres, seres humanos hermosos, y que viven con otros hombres. ¿Y sabes una cosa? Yo sigo orando por esos hombres. Y sigo orando por tantos. ¿Sabes por qué? Incluido, por supuesto, los míos. Porque yo no tengo el poder. Yo no tengo el poder de dar convicción de pecado. Ni tú, ni yo, ni el pastor, ni el padre, ni el papa, ni ninguno. Eso lo tiene el Señor. Y eso lo revela en su palabra. Una y otra vez. Voy a irme en este punto porque quiero que pasemos a donde la verdad se dice con amor y cuando, con todas las letras y con todos los ejemplos, y dónde tiene ahorita que empatar y afectarnos a todos los que nos estamos conjuntando en este momento. Mi hija va a hacer su graduación de high school. Aquí tengo. Ajá. Y en la graduación de high school dice, mamá, yo quiero ir a mi high school, al prom. ¿Se acuerda de la expectativa? Claro que yo tenía expectativa cuando mi niña entró a high school. Iba a ser mi primera hija en un high school, graduarse. Y en mi mente estaba el vestido de mi hija, a su estilo. No le imaginaba ni de joyería ni de piedras. Pero claro que imaginaba el momento de que me diga, mamá, este chico me invitó a mi prom y no sé qué. No lo tuvimos. Porque ella quiso ir vestida con un traje de varón. De corbata y... Pero se llevó un traje sastre, como de ejecutiva, de mujer ejecutiva. Ok. En un traje. Cuando mi hija, antes de esa grabación, nosotros en toda esta parte difícil, no hablo a partir de esto, ¿se acuerdan que veníamos hablando de una niña muy complicada, muy difícil de lidiar? Nosotros empezamos a pedir ayuda psicológica, una terapeuta. ¿Para ustedes? Para ustedes. Para nosotros y ella. Oh, ok. Y ella, porque recuerda que todo este tema nosotros no sabemos lo que viene. Ajá. Pero era tan insoportable, se volvió insoportable. Yo digo, si no hubiera sido carne de nuestra carne, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Porque era insoportable y se volvió intolerante. De levantarse a las... Mi amor, buenos días. Era levantarnos, mi amor, ya es la hora. Alista, arriba. Voy a levantar a tus hermanos. ¿Sabes qué? Dejó de que yo pudiera hacer eso, cerramos su puerta con seguro para que nadie le dijera en la mañana. Carol, mi amor, levántate, el teléfono, contesta, ya es la hora, en la puerta, no se te vaya a hacer tarde. O sea que una de las expresiones es Ella empieza a tener un enojo. A tener una rabia, una ira, pero ¿por qué la ira No, así? ¿O qué quería ella? ¿Que le dijera que la trajera? No, porque recuerda que ahí todavía no es novia de nadie. Ahí todavía estamos 12, 13, 14, por ahí nada de nada. Pero hago mención que mi hija empezamos a tratar de tomar terapia. Y conseguimos una terapeuta cristiana. Y hablamos cuál es la situación. Ella familiarmente nos conoce, pregunta, nos haga notar. Mi hija está presente. Es decir, yo le puedo decir a la terapeuta, viera qué chulada soy de mamá. No, un momento, ahí está mi hija. Y ella le va a decir, está mintiendo mi mamá. O yo le puedo decir, mire, mi marido es una maravilla, pero ella conoce al papá. Como les digo a mis hijos, yo le puedo decir a la gente de afuera lo que sea, pero ustedes no. Ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Entonces, no funciona. Pronto te digo que se queda mi hija con la terapeuta y la manera de ir a terapia de empezada fue de mala y era porque decía, mira Carmen, yo conozco lo que es ser adolescente. Tu papá sabe lo que es ser adolescente. Él ya pasó por ahí, yo también. Lo que nosotros no sabemos es cómo lidiar con una adolescencia como la tuya. Necesitamos ayuda. Porque se está volviendo muy conflictivo, no nos podemos comunicar. Te encierras, no hablas, das portazos, no quieres comer, no quieres salir. O sea, ¿qué pasa? Y preguntamos, te digo, en el A, B, C, D. ¿Quieres que platiquemos? Nos vamos tú y yo sola. Vamos a buscar un rinconcito, te invito, papá te invito a un café, bueno, te lo invito yo. Lo que tú quieras, buscamos todas las alternativas. ¿Hay algo que quieras contarme? Ha pasado. Y yo la recojo de la escuela y la entrego. O sea, de estar pendiente. Si alguien hubiera hecho algo... No saben drogas, no saben nada. Jamás, gracias a Dios. Bueno, pasan los años y intentamos otra terapia. En la primera terapia no funciona, me dijeron, señora, ya no gaste. Su hija no ha abierto la boca en 8 sesiones, ya no la traigo. Segunda terapia, ya está en high school, busco una terapia por medio de la escuela
voy a hablar primero con sea, no hablaba. Cero, olvídalo, no me interesa ayudar, no quiero hablar. El segundo tampoco funciona. El tercero terminé tomándolo yo sola la terapia y bueno, venga, por lo menos enséñame a lidiar con esta adolescente tan conflictiva. Y ya estamos en el último año de high school. Y en ese último año de high school, yo que llevo a mi casa, a mis hijos, voy, me quedo. Mamá, me voy a quedar más tarde en un club de no sé qué. Muy bien, yo aquí te espero en la puerta. Claro, tarde lo que te tengas que tardar. Si voy a la natación, si yo te llevo, ay, me quedo. Y resulta que yo no sabía. Y vuelvo al tema de papá, no nos confiemos en lo que para nosotros es desconocido, pero para Satanás no. Mi hija está en un club que yo no tengo ni idea, pensando hoy como nos pasa a todos los papás, nuestros hijos van a la escuela a aprender matemáticas, geografía, ciencia. Yo no estoy esperando que en un club de la escuela pública tienen que ver clubs LGBT. Y estoy hablando de hace 8 o 9 años atrás. Pues sí sabía. Yo no sabía que sí, porque el club no dice LGBT. En aquellos entonces no decía así. Mamá, ¿me puedo quedar en un club de qué? Pues es que hacemos, mira, mañana tengo que comprar unos colores y unas camisetas, vamos a pintarlas. De repente te digo, estaban en banda, ellos fueron juiciosamente bien en la escuela. Yo nunca fui por un pleito, por un problema, una queja a la escuela, por ninguno. Entonces está en el club. Pero un día bien me habla la consolor, nos habla la consolor la consejera del club, y vamos mi esposo y yo. Siempre cualquier cosa de esas, estábamos juntos y nos platicábamos completo todo. Y en ese club nos dice la consejera, lo cuento a grosso modo, bueno, Carol tiene 2 o 3 meses que entró al club, ha sido calladita, no, ella hace cosas, solo escucha, nunca ha dicho y ni opina nada. Pero hace 4 días vino y me dijo, quiero decirte algo, resulta que la amiga de la amiga de la amiga es lesbiana y ha intentado suicidarse. ¿Te acuerdas que a mí se me había helado el alma antes? No, yo no sabía lo que era que se te helara el alma antes. Entonces, inmediatamente me doy cuenta que eso de la amiga de la amiga de la amiga era mi hija. Entonces, a grosso modo, dice, yo no creo que lo haya hecho. Se supone a partir de un medicamento que hubiera tomado. Como nunca vimos nada de nada, los medicamentos estaban en el botiquín normal de la casa. Y la terapeuta nos dijo, yo le dije, por supuesto, a Carol que no nos hagamos, que está hablando de ella, le dijo sí. Y le dijo, tú sabes que yo no me puedo quedar callada, que lo tengo que decir a tus papás. Y le dijo ella, sí, está bien. Y la terapeuta, no es terapeuta, la consola nos dijo, yo creo que es un warning. ¿Podría ser una manera de llamar la atención? Podría ser a lo mejor que lo esté pensando. Yo no creo que lo haya hecho, yo creo que es una advertencia, pero yo creo que son advertencias que hay que ponerles atención. O sea, que a pesar de todo, de no hablar, de no maltratarla, no. La solución que estaba viendo, porque yo todavía no encuentro qué es lo que ella quiere. Buscar el suicidio, y déjame decirte algo, que yo, si buscan las estadísticas, muchos de estas personas que no encuentran su identidad, buscan el suicidio, casi como el... Yo te tengo las estadísticas, ¿lo tienes? aquí las traigo, pero bueno, yo no los tengo, pero yo quiero porque estamos avanzando en el tiempo. Vale. Busca suicidarse, busca una manera de alejarse, de estar muy callada, de cuando responde mal. Hay patrones que nos están indicando que algo está pasando con nuestros hijos. Es que no hay bobo, ni sorda, ni muda, ni es sordo, ni mudo para que no se dé cuenta. Ahora, pero hay una realidad. Algo estaba pasando, claro. Sí, nosotros lo notamos. Claro. Buscamos herramientas de ayuda, no funcionaron. Nosotros nunca hemos tenido familia cerca. No es que dijeras, crúzate con la abuelita y a lo mejor la abuelita le alcanza a sacar algo. No, nunca tuvimos. No. Asunto. Entonces, perdóname, porque hay otros que vienen y dicen, como lo dije antes, pues yo soy así, ya se acabó. Y bueno, ahorita ya salgo el chico de pantalón, ahora salgo con tacones. Y no pasa nada. Mira tú
mira tú. Porque no queremos que se suiciden o que se... Mira tú cómo Satanás va perfectamente alineando las cosas. Yo no sabía que el club era de qué. Ahí les explica esta mujer y nos da una tarjetita que vio los arcoíris. Pero no iban pues a pintar y a colorear. Claro, eso es lo que... O sea que los padres tienen que darse cuenta. Para empezar a tener conocimiento que en todas las escuelas públicas se habla ese tema con clubs. Y los clubs, yo he preguntado a jóvenes que estaban en esa misma escuela y le digo, oye, ¿tú sabías? Sí, porque es como iniciativa. Ellos opinan y lo aportan. Ellos, por supuesto, la escuela soporta no solo el plan, dispone un salón con un horario y va a haber una persona encargada monitoreando o supervisando o incluso hablando del tema. Y yo ahí me quedé con dos impresiones. Pero ¿cuál es el fin del club? Porque yo ¿qué? Está bien, va a pintar y va a colorear y todo. No, el fin del club, el fin del club lo explica la consoladora es, si alguien está viviendo esto, necesita hablarlo. O sea que el club en sí es para que si usted decide... Suponte desahogarte. Ahí va como en desahogo, ¿de acuerdo? Se vende como... ¿Y cuál era la edad de los niños? High school. Oh, high school. Puro high school. Porque ahorita son más pequeños. Claro, ya son más pequeños. Y nos da una tarjeta. Vamos al sitio. Mi hija, le decimos todo lo que pasó. No confirma ni niega lo del medicamento, lo del atentado. No dice si lo hice, no lo hice. El punto es que le digo, tu consuelo nos dio esta tarjeta para ir a pedir ayuda en este sitio que es de terapia. ¿Tú crees que yo debería de ir? Porque por supuesto su tiradera hacia mí. La que tiene que entender, señora, es usted. O sea, la que está equivocada es usted, que no quiere entender todo lo que está pasando con y vuelve al punto que tú dijiste. Ella no vivió agresión, no vivió soporte. Qué alegría, qué gusto nos da. O sea, no. Si me vas a perdonar, en algún momento después salió de alguna amiga de ella que en su casa le hicieron fiesta a su mamá. Y tú dices, perdóname, no puedo. No puedo. Perdóname, le hicieron fiesta, ¿por qué? Porque salió del closet. Entonces, cuando regresa, le dice en la mañana, y cuando regresa de la escuela, la mamá ya le tenía globos y colores. Yo te amo como seas. Yo digo, una cosa es que yo te amo como sea, sí, pero no brinco en una pata por las decisiones que al fin de cuentas te van a destruir. Y esta que viene, que si nosotros superamos la que venía, iba a destruir por completo. En este sitio en el que yo voy, le digo a mi hija, ¿tú crees que a mí me hace falta tomar terapia? Y me dice mi hija, claro. Sí. Y yo, ahora se habló. Claro. Y entonces, yo sí tenía claro que ella tenía algo contenido, que no lo hablaba. Y si lo hablaba era con sus amiguitos, que yo decía, anda, el niño le pide consejos al niño. O sea, ¿cómo? Entonces yo decía, necesita hablar con alguien, sí. Cuando yo llego al sitio, hicimos un trato. Yo no llego al sitio y le digo a mi hija, yo creo que tú necesitas hablar. Porque necesitas desahogarte y tú misma encontrar tu verdad, la verdad que Dios ha puesto en ti. Eres hija de la verdad. Y no lo digo yo. Tengo las partes donde el Señor no lo reconfirma en su palabra. El hecho es que llegamos y cuando yo voy al sitio empiezo a notar como algo raro. La persona que me atiende, yo dije, mujer, hombre o qué. Y pensé, Jesucristo, ¿a dónde he venido? Para esto, yo ya tengo meses y meses en un ayuno continuo, en una oración continua, usando mis rodillas pidiéndole, Señor, guíanos por donde, Padre, tú tienes, ¿cómo vamos a hacer? Que mi hija no es huérfana, mi hija no es huérfana, tú eres su padre, enséñame a guiarla, ¿cómo le hago? Danos sabiduría. Mi esposo y yo oramos juntos. Es una locura para una familia. Una locura y lo que sigue. Llegamos al sitio y hablo yo con la terapeuta. Yo le digo, yo empiezo a buscar a la terapeuta en español. Entiendo yo en la parte cuando esta situación tan dolorosa llega, yo tenía meses orando, pidiéndole así. Cuando esta mujer nos cuenta todo eso, imagínate cómo salimos de ese salón. Creyendo que ya habíamos vivido lo peor. No sabíamos en realidad qué venía de peor. Y con la tarjeta en la mano, yo decía, Señor,
si tú vas a usar al médico para que ella vea tu verdad, si yo camino de tu mano donde tú me lleves, Señor, sigo orando, sigo orando. Si la persona con la que hay una persona que habla en español, vamos a quedarnos en el lugar. Si no es Señor, sácame de ahí. Yo no sabía que era una zona completamente LGBT. En aquellos entonces yo no sabía que decía como tal, como una zona roja, zona O sea, tú fuiste a la búsqueda, yo no sabía dónde te estabas. No sabía dónde sabía. Hasta que ya entro y veo como el edificio, las banderitas, la información. O sea, aquí ya estuvo. ¿En qué me metí? Yo digo, Señora, acompáñame, sácame si no es ese lugar. Conclusión, hablo con la terapeuta, le cuento todo y le digo, te voy a aclarar, le dije a la terapeuta, yo hice el acuerdo con mi hija, ella cree que yo necesito venir, pero yo no tengo problema en venir. Y yo pensaba, si yo tengo que venir, tú vas a usar, Señor, mi palabra, esta situación para que tú convenzas a esta mujer cualquiera, haz tu voluntad, Señor, en mi vida como la de mi hija. Le digo, pero te voy a aclarar una cosa, le dije a la terapeuta, no necesito que me convenzas. A mí me vas a convencer de quién es mi hija. Yo no necesito que me convenzas. O sea, el convencimiento es que tú tenías hasta que ahí, aceptar a tu hija que... como lesbiana. Hasta ahí. Vamos partiendo de ahí, ¿eh? Okay. Como lesbiana. Y mi hija empieza a tomar terapia con la mujer de al lado. Muy bien. Y la idea era... Pero porque estaba pero por conducta, claro. Ahora ahí sí, te ahora quería sí, participar. sí. Entonces para mí era como, yo ahí estoy viendo nada más el tema conducta. Independientemente del tema de ya estamos con una chica. No, para mí era como toda la conducta. Todo lo guardado, lo que traía como enojada con Dios y con la vida, con ella, con todo. Entonces para mí era como, Señor, obra aquí. Si esto es como tú lo has dispuesto, que sea tu voluntad. Entonces le dije, mira, muy bien, aclaré las cuentas con la que me iba a llevar, a mí no tengo que convencerme de nada, creo que me va a ayudar a que nos podamos unir, tú conmigo, la terapeuta conmigo, y nos juntamos cada mes los 4. Porque yo puedo venirte a decir, yo soy una chulada y mi hija dice, mi mamá es una bruja, y viceversa. Pero vamos juntando nuestras verdades, juntas las 4. Entonces, ese era el plan. Por eso yo dije, ok, voy a ir. Y veo que mi hija es puntualita con sus citas, ella nunca falta y va. Porque están dándole por el lado que le corresponde. Hasta ahí yo planteé incluso esta realidad. Soy bien clara, le dije a mi terapeuta. Estoy viendo, yo no me esperaba toda esta cosa. Pero si ustedes van a jalar para su lado, perdóname, pero yo no tengo nada que hacer aquí. Y mi hija menos. Y me dijo, espérame, aquí somos muy profesionales, esto no pasa. Yo sigo orando mañana, noche, madrugada, Señor. Si este no es el lugar, sácanos, Padre, sácanos. Mi hija nunca, ¿te acuerdas cuando ella jugaba en los cuentos de las princesas, que ella era el perro y que era el otro era el gato y tal? Mi hija nunca jugó a ponerse los zapatos del papá y agarrar la corbata o que sí, era lo que habíamos hablado al principio. Jamás. No se veía nada que fuera. Jamás. Pero yo quiero pasar todo esto por el tiempo y ahí hay más temas. Si ustedes lo quieren, lo podemos hablar. Lo concluiremos, lo dejaremos. No, hoy vamos a dejar una parte concluida porque yo sé que muchos van a decir, y no que son cristianos y que Dios los escucha. Porque sí. eso ya lo sé. Esa pregunta, eso viene, que no que tienen milagros y que, bueno, déjame decirte algo. Ella se declara, se va de la casa, a ella no le importa que tú digas quién es ella, qué hace ella, si va, viene. Ella pertenece al club de los elos o de las totas, ¿cómo ella? No sé cómo se llama. Sí, porque ya no se dicen ellos, sino elos o elas. Mi hija, quedamos que nunca había pasado por un tema y nunca lo había planteado. Pero ella hoy, ¿cuál es su vida? Ahí te va. Mi hija le faltarán como 2 meses para cumplir los 18 años. ¿O todavía? Me faltan un par de meses para los 18. Este tema hay que desbaratarlo más. Llevamos ahorita 1:30, 2 horas. Sagrado por eso. Sí, pero la verdad, para mí, para usted que es abuela, para usted que es abuelo, para mí que yo sé de esto desde el año 1992, que yo lo dije en Gotitas de Amor, que trabajaba en el programa de HIV y SIDA, cuando pasó toda esta pandemia que todavía la hay, que está tan secreta, porque los números siguen creciendo, pero pues la gente lo ignora. ¿Y a quién le echaban la culpa? Usted ya lo sabe. Pero yo le voy a decir una cosa. Dios a nosotros
nos ha creado para venir a clamar por la tierra. Sabemos que el dueño de este mundo es otro, no es Dios, que tiene a sus elegidos y a su gente, y yo me considero una de ellas, y sé que tú también lo eres y tu esposo también lo eres, porque hay cosas, no porque somos santificados o santos, sino porque en realidad pues hemos visto lo del arca de Noé, la recogida de su pueblo, la ida de la gente que se va a ir. ¿Qué piensa esta niña? Porque ella hoy en día todavía está en tu casa, hay dolor en ti, ella, me imagino que puede estar viendo el programa y ay, pero qué ridícula mi mamá que se va a contar mi historia. Yo se lo digo, niña. Nada más te voy a aclarar algo. Tú Dale. dijiste algo que quisiera como bíblicamente confirmarlo. Dale. El Señor, cualquiera que no cree, diría, bueno, Dios, todos somos hijos. No, no todos somos hijos. Todos somos creación del Señor, todos somos criatura de Dios. Amén. ¿Quién es el Hijo? El Hijo es aquel que, para empezar, no hay obra, no existe una obra que pueda redimirnos de nuestros pecados, porque todos somos pecadores. Y no éramos, tú y yo no éramos pecadores, no. Tú y yo pecamos de pensamiento, de palabra, de acción. La diferencia está en que nosotros hemos reconocido que hemos pecado y que hemos les dicho, Señor, dice tu palabra, que si tú confiesas que el Señor, que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, que te arrepientes de tus faltas, que sabes que murió y pagó por tus pecados y Él resucitó, entonces tú eres salvo. Ahí es cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios. El Señor viene a hacer la salvación por todos, es claro. Él murió por todos, solo que la salvación es personal, a nadie se le obliga. Y todos estamos en la mano del Señor, todos. El Señor ha dicho, tengo un plan para cada uno, un diseño maravilloso para cada uno. Y todos, mira, a la edad que sea, de la cultura que sea, de la época que sea, todo ser humano, sabemos claramente en el fondo de nosotros lo que está bien y lo que está mal. Lo sabemos. Si malamente el padre que le cae a golpes o el que le corre de la casa. Y si aquel, como en el caso de nosotros, que le decimos, hija, eso está mal, lo sabes. La solución no está ni en el golpe, ni en el jaleo, ni en la corres y la mandas. Eso no está en mí. Porque al final ha pecado como hemos pecado nosotros. La diferencia está que esos pecados se notan. Esos pecados son más escandalosos. Pero esa es al final la verdad. La verdad es esta. Todos hemos pecado. Nadie de nosotros se redime por sí solo. No hay manera. Si la sangre de Cristo no viene a ti, si tú no lo recibes como tu Señor y tu Salvador, no puedes ser salvo. Y el que es salvo no solo es el que lo dice y lo declara. No, el que se ajusta a su ley y a su verdad. Ese es el que es salvo. Y el Señor tiene un propósito en cada uno, sin duda que lo tiene. Y en eso todos somos iguales. Tú eres una mujer que estás buscando en oración, porque la diferencia de ti a lo que me decías, a que ella vino y le hizo fiesta y le sacó globitos de colores y lo que sea, es una fiesta. Pero tal vez yo conocí en mi pueblo, yo era de un pueblo muy pequeño, soy de un pueblo que ahora ya es muy grande, y yo me acuerdo que cuando venía de la escuela, yo era una niña muy pequeña. ¿Te acuerdas que te dije que un hombre le decían la reina? Y murió muy gravemente, sí, en ese entonces pues los atropellaban y lo mataban muy mal. Pero había un hombre que era casado, muy respetado en el pueblo, muy conocido, era un varón. Y cada que pasábamos por ahí, el grupito de la escuela nos decía, allá vive un señor que es homosexual. A él le gustan los muchachos. Y yo decía, ¿por qué hablan así? Yo no era niña. Entonces, hoy en día, quizás, como le dije, yo conozco a muchos, y como gente con mucho dinero, gente que son educadores de HIV, de SIDA, de todo esto, pero también sé de uno, o de más de uno que dice, hay una cosa que son los paraísos, que son el orgullo gay. Entonces, la pregunta que él sí hacía, él siendo gay, sé que a lo mejor me vas a escuchar, no voy a decir tu nombre, mi hijo lindo, pero me decía, pero qué estupidez, ¿de qué somos orgullosos? Si somos quien somos, nos hicimos así, punto, y elegimos.
y también un muchacho criado en una iglesia evangélica de Guatemala y decía, yo esos coritos que usted se sabe, canta, eso me lo sé yo, y ve, te lo voy a cantar, y se ríe. Claro. Entonces, pero como dijiste tú, lo único que yo le puedo decir algo en mi corazón es, cada cual decide con su vida lo que quiere hacer. Claro. Mis respetos, pero yo me pongo a pensar y digo, chicos y chicas, que ustedes que quieran tomar la decisión, ¿por qué no piensan en la persona que les dio la vida, en la persona que los usó el vaso? Porque ni siquiera Dios, nosotros, creación de Dios, somos hijos de Dios. Y papá le duele, a papá le duele que estemos haciendo todo esto. Y bíblicamente, ¿me quieres dar el texto de donde pusimos, por favor, o lo quieres leer, de lo que escribimos cuando colocamos en el flyer? Es que Dios es un Dios de orden, no un Dios de desorden. Entonces, tenemos que pensar cómo también educar. Dice la palabra de Dios que hay que a su niño desde pequeño enseñarle el temor de Dios, para que cuando llegue a grande se acuerde. Mira, me ibas a dar las estadísticas de la gente que ha terminado con su vida, porque a lo último, ahorita ha acabado mucho. Mucha gente anteriormente se cambiaba de sexo y ¿qué era lo que sucedía? Se suicidaban porque encontraban que esa no era su verdad, que eso no era lo que verdaderamente ellos querían. Y está bien, tú lo dijiste, un hombre solo que no tiene mujer y que no tuvo hijos, pues se tiene que arrimar a otro que sí lo entiende, que sí lo quiera. Pero ¿a dónde está? Es que la tecnología, en vez de acercarnos a Dios, nos está retirando de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre ya se quiere superior. Pero fíjate que yo creo que tiene las dos caras. Porque mira lo que está haciendo la tecnología ahorita. Ay, Señor. La tecnología ahorita nos está uniendo para hablar del tema. Claro. Yo creo que eso está dentro, ahora sí entra dentro de lo relativo. Hasta que nos dejen hablar. Exacto. Pero mira, aquí hay este punto. Para tratar de resumirlo en la parte esta. Mi hija le faltaban 2 semanas, ¿te acuerdas? 2 meses para los 18. Nosotros nunca logramos conjuntarnos. La terapeuta de ella nos cancela 1000 veces. Me cancela. Y un día a mi hija se le sale y me dice, el flyer de... Mira, ¿ves esto? Que yo empiezo a ver a mi hija un poco más tranquila, pero sin nada que me escandalice hasta ahí. Pero un día ella me dijo, iba yo manejando y me dijo, mamá, déjame decirte que te equivocaste. Yo no me acuerdo de qué iba hablando, pero fue como, ¿yo qué me equivoqué? ¿Qué dije? Y entonces me dijo, te equivocaste porque tú creíste que habías tenido 2 niñas y un varón. Te equivocaste. Tú tienes 2 niños y 2 varones y una niña. O sea, ella te ha dicho... Ella me lo dice ahí, en ese momento. En ese momento yo en realidad soy un varón. Fíjate tú, yo decía, ¿de qué estás hablando? Cuando me empieza a explicar, y terminamos en este resumen de me da, mira este papelito, la terapeuta ya me firmó para que yo empiece mi tratamiento hormonal. ¿Hormonal de qué? Te estoy hablando hace 8 o 9 años, eso no estaba como tan claro. ¿Cómo así tratamiento hormonal? ¿Hormonal como para qué? Por supuesto, ¿te acuerdas? Insisto, que el dolor era peor. Yo diría, mira, sabes que yo diría que esto tenemos tema para hablar. Yo te pediría hasta dónde tenemos que prepararnos, y vuelvo y lo digo, no es un juicio. Nosotros no estamos, porque nosotros no hicimos a tu hija, tú sirviste de vaso, pero en realidad el que permitió que viniera al mundo es Dios. Claro. Dios tiene sus preceptos, Dios sabe lo que está haciendo. Y te la cuento mejor, y Dios tiene sus propósitos. Y Dios tiene su propósito. Y mientras papá y mamá doblen rodillas, y mientras papá y mamá estén buscando, y vuelvo a lo que iba a decir al comienzo, porque la palabra de Dios dice, y escucha, dice que mi casa y yo serviremos al Señor. Y serviremos a Jehová, dice otra Biblia, y Jehová es nuestro
el que pelea por nuestras batallas. Ujú. Ok, el Señor es mi sanador, el Señor es mi proveedor, el Señor es mi todo. Porque yo te veo en esta situación y ¿cuántos de ustedes? Yo sé que aquí hay gente en este grupo que está en este momento que tienen este mismo problema. Pero ¿saben por qué? Porque no estamos hablando, vuelvo y lo digo, no es para atacar a nadie. No es para dañar a nadie. Y aparte te voy a decir... ¿Qué espera el muchacho o la muchacha? ¿Qué le digo a Carol? Te voy a decir una cosa. ¿Cómo querería que ¿Sabes le por qué yo hablo natural de mi hija, como Carol, es Carolina? Porque yo sé lo que parí. Porque cuando ella hizo todo el procedimiento, y ese procedimiento, si lo dejamos para la siguiente ocasión, Sí. voy a detallarlo para que ustedes se den cuenta por qué es hablar con la verdad. Y al mal que nos estamos enfrentando. tenemos El que mal que traer nos más. estamos enfrentando es aterrador. Es Tenemos- aterrador porque están acechando a nuestros hijos, robando a nuestros hijos en nuestra cara. En nuestra cara se están llevando a nuestros A la hijos. iglesia. Niños y niñas, muchachos y muchachas, están llevándoselos, están arrebatándonos en nuestras narices. Porque cuando ya todo esto lo han manoseado, dice una expresión que es muy cierta, una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Eso es lo que están haciendo con nuestros muchachos. ¿Quieres leer tu versículo? Es Génesis 9, para terminar, y 9, 13, 15. Tendríamos tanto que... Porque está en el flyer, lo vamos a leer. ¿no? Génesis 9, ¿qué me dijiste? Génesis 9, 13 al 15. Tenemos que, dame un segundito, tenemos que hablar con honestidad, así como ustedes chicos lo hablan. Como debemos. Y como se debe de hacer, así como ustedes tienen el derecho, pues yo también tengo derecho, yo tengo derecho yo también soy orgullosa. Ahora te voy a decir una cosa, Ajá. y máxime viviéndolo en carne propia, en mi carne. Si yo nunca agredí a mi hija, he aprendido a vivir y el Señor trajo esto a mi vida por un propósito. Y si yo estaba esperándome a hablarlo cuando el Señor hiciera el milagro en ella completa, ¿por qué tiene que ser adelantado? Tiene que ser porque necesitamos orar juntos. Pero a biblazos no hacemos que nadie venga a Cristo. Nosotros mismos no hubiéramos venido a Cristo si nos han tratado a biblazos. Si, mira, todos piensen en un simple detalle. Todos piensen en ese pecado que han cometido, incluyéndome, que he cometido. Y no estamos hablando de este tema, pero para que vean, nunca la intención es, no somos en niveles ni estamos atacando, no somos superiores. Yo no soy mejor a esta persona ni viceversa. Porque piensen en eso, el pecado que te dé más vergüenza, más tristeza, más dolor. Imagínate que saliera a la luz pública. Te morirías de tristeza y de dolor, ¿verdad? De vergüenza. Esto pasa con este pecado. Este pecado es visible. Por eso malamente, nos atrevemos a maltratar, a groseriar, a tratarlo de pecador. No, yo le decía a Libby, si algo me enseñó el Señor en todo este proceso doloroso, una de las tantas cosas, es este último. Cuando Jesús le traen a la mujer que la acaban de detener en el acto, dice infraganti, vamos a decir con los pelos de la burra en la mano, dijeran en mi tierra. Vienen y le dicen, esta mujer la acabamos de encontrar en el acto engañando a su marido. Y se la traen a los pies. Si nosotros nos decimos cristianos, si nosotros nos decimos creyentes, incluyendo a nuestros hermanos católicos, aquí hay esta realidad. Jesús es nuestro modelo. Si alguien es santo, 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 y puro es Él, de nosotros ninguno. ¿Y Jesús qué es lo que hace? Agarra biblazos a esta mujer, la jala de los cabellos y le dice, a ver, reina, ¿cómo carambas quieres que te defienda? Si estás bien, o sea, te agarraron en el acto, o sea, ni cómo te defiendo. La misericordia llega a tal grado del Señor y su santidad llega a tal profundidad cuando Él es capaz de defenderla de la agresión de los otros. Él no la está haciendo así, no le hace la fiesta como le hace esta mujer. ¿Por qué no le hace como esta mamá que hizo la fiesta? Porque Jesús no quiere que esa hija se pierda. Esta mamá no se está dando cuenta que al festejar algo está dejando que su hija se vaya y se pierda y se pierda. Jesús acepta a esta mujer aunque haya venido así, aunque le hayan agarrado en el acto. ¿Y qué le dice? Ni yo mismo te juzgo.
se derrame el amor de Cristo que también muere por ella. Nosotros a biblazos no vamos a convencer a nadie, el que convence es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bueno, tendremos este tema, si Dios quiere, para dentro de 15 días. Ya después les diré qué pasó. De este domingo que viene en 8, no, al siguiente, yo te mando la fecha, porque es bien importante, no estamos atacando. Vuelvo y le repito y le digo, amigo y amiga, aquí no se está atacando a nadie. Y nadie es mejor que otro. Y aquí una mentirita chiquita es lo mismo que cualquier pecado. Usted se roba una aguja y usted se está robando peor que lo hace un carro o un avión. No nos andemos con cuentos aquí. Entonces, aquí lo mejor es, dice, ahí estaremos, dice Daniela Monsalvo Jiménez. ¿Por qué es tan importante? A mí, si me van a tirar a ese hueco, que me muestren qué tan grande está. No que me lleven ahí a la ciega, que me pusieron una banda y que mire a ver si va caminando. No, dígame, vea, sabe que la voy a castigar y la voy a tirar a ese hueco. Y yo ya sé, ¿me entiende? O sea, que nosotros nos demos cuenta de lo que está pasando. Así como nosotros ellos pueden hablar, o ellas pueden hablar, nosotros también podemos hablar. Porque está así, suelto, no pasa nada. Aparte, ¿sabes? No pasa nada. No solo a nosotros, a cualquiera que tenga dudas, acérquese a su Biblia. Lea su Biblia, busque con ojos nuevos, pídale al Señor que le revele su verdad. Nancy del Beicio dice, yo estaré en el siguiente capítulo y vamos a tener este programa más grande porque necesitamos que nos unamos, porque si la persona que se le manda la información y, ay, en ese momento mi amiga subió un TikTok, mira nomás cómo se le ve, oye, no, ya parémosle a esto. No, que es que yo entro a TikTok solamente a ver, solamente algunos muñequitos y no hago sino subir cosas. Ya, dejemos eso. Eso se llama ego. Vamos a trabajar, vamos a hacer algo por cambiar, aunque sea sus hijos. Por lo menos, no va a ir a pelear por los de los demás, pero por los de sus hijos, yo pienso que vale la pena venir y meternos en esto que estamos haciendo y también podríamos más adelante hacer una cadena de oración. Está Zoom conmigo 24 horas. Yo creo que, perdóname que te interrumpa, de hecho, no podemos, hagámoslo desde hoy. Bueno. Todos nosotros, usted conoce a alguien, su vecino, su compañero de trabajo, su hermano, un padre, también lo sabe. Y sabe una cosa, por esa persona, ore como usted sabe hacerlo, ore como el Señor nos enseña. Así le haya hecho daño, así le haya hecho lo no que importa, sea, no importa. Pídale al Señor que sea el que le revele su verdad. Y si usted es de los que está viviendo esta situación, piense en algo. Su Padre lo ama y tiene un plan perfecto para usted. Tiene un plan perfecto para usted, no quiere que se pierda. Y tiene lo que yo no podría, no soy capaz de explicar, pero su Padre lo tiene. Y concluimos con esta parte. ¿De dónde nace el arco iris? Hermosa promesa del Señor. Y dice en su palabra que la en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi arco es puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros. Todo ser viviente y toda carne, no habrá diluvio de aguas, nunca más para destruir la carne. Es un pacto del Señor, es una promesa. Y fue justo a través de haber pasado el diluvio. O sea que ahí en el flyer o en la propaganda, como ustedes lo reconozcan, ahí está el versículo. ¿Qué es lo que quiere decir el arco iris? Bueno, la promesa. La promesa del Señor. Ya lo dijiste, vamos para el siguiente programa, si Dios permite, vamos a llevar esto, vuelvo y le digo, sin juicios, sin lastimar a nadie, sin golpear a nadie con palabras, no Dios guarde, eso no se trata. ¿Por qué? Porque tenemos tanto en nuestro corazón por estas personas, como la tenemos por una mujer o como la tenemos por un hombre. Y debemos hablar un Nadie ha dicho que se separen, que son terceros. Eso no está ahí. Entonces, así que vamos a pedirle a cada uno de ustedes, métanse. Mira, yo he aprendido la oración de esta manera. Yo estoy lavando la ropa o estoy cocinando y digo, Señor, guarda a tal persona. Estoy en la oficina, voy para la oficina. Señor, yo te pido por determinar. O sea, no me voy a gritar y a flagelar y a dar golpes. No, es mientras tú en tu día. Esa es la oración.
durante el día, estás lavando, estás Bueno, la planchando. palabra dice oren sin Sí, cesar. César, es todo el Yo día. creo que es lo que hacemos hoy en esta tecnología. ¿Cómo estás? Bien, te habla ratito. Y luego vienes, Señor, estoy acordándome de Francisco que está enfermo. Acuérdate de mi hermano que está enfermo, Señor, te pido por él. Y eso es así. Y que el Señor les bendiga y les guarde. Que haga resplandecer su rostro en cada uno de los que están. Que guarde a nuestros hijos. Amén. Que guarde a los hijos de nuestros hijos. Y veremos la promesa hecha. Así Yo es. y mi casa serviremos a Jehová. Gloria al Señor, gracias Lucy, Amén. gracias. Gracias a ustedes. Nos fuimos más de como 2 horas, pero Increíble. vale la pena porque estamos en los últimos tiempos, le damos gracias a Dios porque este video lo vas a encontrar en YouTube, ahora en 1 hora más o menos, está en YouTube, por favor compártelo. Vamos a hacer el trabajo que nos corresponde. Nosotros venimos a este mundo, aquí estamos, pero no pertenecemos aquí. Por favor, agarre la Biblia, si no le entiende, busque quien le indique. Busque quien le indique. Inclusive, si no sabe, váyase a www.conversandoconlividuque.org. Ahí hay música, alabanza 24 horas. Fíjate que la palabra cantada te enseña. Busca a alguien que sea tu coach, como les dicen, a un coach que te enseña a leer la Biblia, haga grupitos, pero para hacerlo mejor. Amén. Sí. Mija, te quiero dar las gracias. Despídete, no se van a esperar. Gracias a todos los que se tomaron su tiempo. Gracias a todos. Y que sea para la gloria y para la honra del Señor. Nos vemos, si Dios quiere, en 2 semanas más. Ya lo vamos a enviarle los flyers. Yo se los entrego también a Lucy para que ustedes ayuden a compartir. Pero compórtense y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. ¿No? Tenemos un llamado. Si usted no sabe predicar, si usted no sabe cantar, si usted no oye, lo que sea, pero sí sabe, vea. Pero sabe orar. Y sabe orar, y también sabe poner un dedito aquí y dice, se lo voy a mandar a fulano. No para que le diga, mira, tú que tienes a un hijo así, 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 no. Tíralo, compártelo. Amén. Bueno, Dios le bendiga, muchas gracias, los queremos mucho, Lucy. Muchas gracias a todos. Muchas Dile gracias. a los papás y a las mamás que están pasando esto. Yo sé que quieren llorar. Doblen sus rodillas, porque no importa, puede tardar el milagro, pero el milagro está hecho. El milagro está hecho. Y hay gente que va a ser soldado, que está entrenado para Sin eso, duda. para ser soldado. ¿Sabes una cosa? Yo desde ahí le digo a mi hijo, el Señor te está entrenando. Sí. El Señor te está entrenando. Y de eso vamos a hablar en el próximo programa. ¿Cómo así? Y entonces, pues, que hagan, no, fíjate que va a haber gente preparada, mucha gente se va, pero mucha gente se queda, o mucha gente, tenemos que venir a ese arrebatamiento para poder venir a trabajar, porque no, al soldado no lo mandan con así, vaya, se llévese este puñalito nomás, tiene que ir puesto con las sandalias del El Señor es que les escoge y prepara. Exacto, entonces tampoco vamos por eso le digo, no ataquen, porque de aquí pueden salir muchos soldados, van a salir muchos soldados. Dios les bendiga, los queremos mucho. Les habló Libby Duque y nos vemos en YouTube. Por favor, suscríbase, comparta su video y suscríbase. Vamos a hacer que las cosas se hagan realidad. Amamos a Dios, lo queremos, lo amamos, lo adoramos y queremos que esto continúe, que esto sea un virus de Jesús, no un virus malo. Este es un virus bueno. Amén, Dios les bendiga, los amamos. Gracias a todos, bendiciones.